El sol apenas comenzaba a despuntar por las lomas áridas cuando Eudoxia Balmaceda salió al portal de la casa principal del rancho Los Jacarandás con una taza de café negro en la mano y la mirada fija en el horizonte polvoriento que conocía de memoria. Tenía 62 años recién cumplidos, el cabello entrecano recogido en una trenza apretada que le caía sobre el hombro izquierdo y las manos curtidas por más de 3 décadas de trabajo duro en ese terreno que heredó de su padre, don Secundino Balmaceda, un hombre de pocas palabras y muchos principios que le enseñó desde niña que la tierra no se vende, se respeta, se trabaja y se defiende. Eudoxia había aprendido bien la lección. También que jamás, ni en los peores años de sequía, ni cuando enviudó de golpe a los 31 años dejándola sola con un niño de apenas 4, había considerado siquiera la posibilidad de desprenderse de ese pedazo de México que guardaba en cada cerca, en cada árbol de jacarandá que florecía morado cada primavera, en cada potrero donde pastaban los caballos que ella misma criaba con paciencia infinita. El rancho Los Jacarandás estaba ubicado en las afueras de San Jerónimo del Valle, un pueblo pequeño y olvidado por las grandes carreteras, donde todo el mundo se conocía y donde los chismes corrían más rápido que el viento entre los mezquites. Era un lugar de gente trabajadora, de tradiciones arraigadas, de fiestas patronales que duraban 3 días y de silencios largos que solo se rompían con el canto de los gallos al amanecer o el ladrido de los perros callejeros en las noches de luna llena. Eudoxia conocía cada rincón de ese pueblo, cada familia, cada historia, pero siempre había preferido la soledad del rancho, el ruido del viento entre las hojas secas, el relincho de los caballos y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Allí había criado sola a su hijo Beltrán Aureliano, un niño que nació en ese mismo rancho una madrugada de octubre, bajo el techo de tejas rojas que su abuelo había levantado con sus propias manos. Beltrán había sido un niño tranquilo, de ojos oscuros y mirada curiosa, que aprendió a montar antes que a leer, que ayudaba a su madre a alimentar a los animales desde que podía cargar un balde de agua y que pasaba las tardes sentado en el portal dibujando en un cuaderno viejo los caballos que veía pasar. Eudoxia lo crió con amor, pero también con mano firme, enseñándole el valor del trabajo, el respeto por la palabra dada y la importancia de la familia. Le contaba historias de su padre, ese hombre que murió en un accidente en la carretera cuando regresaba de vender caballos en un pueblo vecino, ese hombre que Beltrán apenas recordaba, pero que Eudoxia mantenía vivo en cada anécdota, en cada consejo, en cada decisión que tomaba. Le decía que su padre había sido un hombre bueno, honesto, trabajador y que esperaba que él también lo fuera, y Beltrán lo fue, al menos durante muchos años. Creció entre el polvo y el sudor del rancho, ayudando a su madre en todo lo que podía, aprendiendo a domar potros, a reparar cercas, a sembrar maíz en las pocas hectáreas que Eudoxia destinaba para el consumo propio. Pero también era un niño soñador que se quedaba mirando las luces del pueblo a lo lejos y se preguntaba qué habría más allá de esas montañas secas que rodeaban San Jerónimo del Valle. Eudoxia lo notaba, veía en sus ojos ese brillo de quien quiere volar, de quien necesita conocer el mundo, y aunque le dolía pensar que algún día su hijo se iría, nunca le cortó las alas. Al contrario, trabajó doble, vendió más caballos, ahorró cada peso que pudo para que Beltrán pudiera estudiar, para que tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo, y así fue como, al terminar la secundaria en el pueblo, Beltrán se fue a la capital a estudiar agronomía en la universidad. Eudoxia lo despidió en la terminal de autobuses con un abrazo largo y unas palabras que él nunca olvidaría. Vete, hijo, estudia, aprende, pero nunca olvides de dónde vienes ni quién te ayudó a llegar hasta allá. Beltrán prometió que no lo olvidaría, que regresaría al rancho, que aplicaría todo lo aprendido para hacer crecer los jacarandás, para hacer sentir orgullosa a su madre. Y durante los primeros años cumplió su promesa. Regresaba en vacaciones, ayudaba en el rancho, platicaba con Eudoxia sobre nuevas técnicas agrícolas, sobre sistemas de riego, sobre mejoramiento genético de caballos. Eudoxia lo escuchaba con atención, orgullosa de ver a su hijo convertido en un profesionista, en un hombre de bien. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Beltrán conoció a Calíope Montenegro. Era su último año de universidad y ella estudiaba administración de empresas en la misma facultad.
Calíope era una joven de 29 años, alta, delgada, de cabello negro, siempre perfectamente peinado, uñas impecables y una forma de hablar que delataba su origen capitalino y su posición social. Venía de una familia acomodada, dueña de varios negocios en la ciudad, acostumbrada a los restaurantes elegantes, a los viajes al extranjero y a un estilo de vida que Beltrán apenas conocía por las películas. Cuando Beltrán le contó a Eudoxia por teléfono que había conocido a una chica especial, ella sintió una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque su hijo parecía feliz, porque hablaba de Calíope con esa emoción que solo da el primer amor serio. Preocupación porque algo en la voz de Beltrán, en la forma en que describía a esa joven, le hizo presentir que venían tiempos difíciles. La primera vez que Calíope visitó el rancho fue un desastre silencioso. Beltrán la llevó con gran ilusión, queriendo mostrarle el lugar donde había crecido, la tierra que su madre cuidaba con tanto amor, los caballos que eran el orgullo de Eudoxia. Calíope llegó en tacones altos completamente inadecuados para el terreno polvoriento, con un vestido blanco que se manchó apenas bajó del coche. Desde el primer momento, su rostro mostró desagrado. Se quejó del calor, del polvo, de los mosquitos, de la falta de señal de internet. Eudoxia intentó hacerla sentir cómoda, le preparó agua fresca de Jamaica, le ofreció la habitación más ventilada de la casa, pero Calíope apenas respondía con monosílabos, mirando todo con desdén. Durante la comida, mientras Eudoxia servía unas gorditas de maíz recién hechas y frijoles de la olla, Calíope apenas probó bocado, diciendo que no estaba acostumbrada a esa comida tan pesada. Beltrán intentó mediar, explicándole a su novia que esa era la comida tradicional, que su madre se había esmerado en prepararla, pero Calíope solo sonrió con frialdad y cambió de tema. Eudoxia notó todo. Vio cómo Calíope miraba la casa con lástima, cómo evitaba tocar cualquier cosa, cómo se tapaba la nariz disimuladamente cuando pasaban cerca de los establos. Pero sobre todo, notó algo que le preocupó más. Vio cómo Beltrán comenzaba a cambiar en presencia de Calíope, cómo se disculpaba por cosas que nunca habían sido motivo de vergüenza, cómo intentaba justificar la vida del rancho como si fuera algo de lo que había que pedir perdón. Esa noche, después de que Calíope se retirara temprano, alegando dolor de cabeza, Eudoxia y Beltrán se quedaron sentados en el portal, bajo el cielo estrellado que solo se ve en el campo, lejos de las luces de la ciudad. Eudoxia le preguntó a su hijo si estaba seguro de esa relación, si Calíope realmente entendía y respetaba sus raíces, su familia, su historia. Beltrán se molestó, le dijo que su madre no entendía, que Calíope solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, que era natural que una chica de ciudad se sintiera incómoda en el rancho, pero que eso no significaba nada. Eudoxia no insistió. Conocía bien a su hijo y sabía que cuando Beltrán se cerraba en una postura, era inútil tratar de convencerlo. Solo le dijo que esperaba que esa muchacha lo hiciera feliz y que si así era, ella la aceptaría con los brazos abiertos. Pero en el fondo, en ese instinto de madre que nunca falla, Eudoxia supo que las cosas no terminarían bien. Los meses siguientes fueron de alejamiento progresivo. Beltrán visitaba el rancho cada vez menos, siempre con excusas de trabajo, de proyectos, de compromisos en la ciudad. Cuando llamaba por teléfono, las conversaciones eran breves, superficiales, como si estuviera cumpliendo con una obligación más que con un deseo genuino de saber de su madre. Eudoxia no se quejaba, seguía con su rutina, cuidando el rancho con la misma dedicación de siempre, pero sentía un vacío que antes no existía. Extrañaba las pláticas largas con su hijo, los planes que hacían juntos para el futuro del rancho, la complicidad que habían construido durante tantos años. Sin embargo, respetaba las decisiones de Beltrán, confiando en que tarde o temprano las cosas volverían a su cauce. Un día, 6 meses después de aquella primera visita desastrosa, Beltrán llamó con una noticia que Eudoxia esperaba, pero que igual la tomó por sorpresa. Se iba a casar con Calíope. La boda sería en 3 meses, en una hacienda lujosa a las afueras de la capital, un lugar elegante que la familia Montenegro había rentado para la ocasión. Eudoxia sintió una mezcla de emociones, felicidad por su hijo, tristeza por el rumbo que estaban tomando las cosas y una preocupación profunda que no podía explicar con palabras, pero que le oprimía el pecho. Le preguntó a Beltrán si podía ayudar en algo, si necesitaba que se encargara de algún detalle. Beltrán le dijo que no, que la familia de Calíope estaba organizando todo, que lo único que tenía que hacer era llegar el día de la boda. Eudoxia agradeció.
Colgó el teléfono y se quedó un largo rato sentada en la mecedora del portal, mirando cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Durante las semanas previas a la boda, Eudoxia se dedicó a preparar un regalo para su hijo y su futura nuera. No tenía mucho dinero. Todo lo que ganaba con la venta de caballos lo reinvertía en el rancho o lo ahorraba para emergencias, pero quiso hacer algo especial, algo que saliera del corazón. Pasó las tardes bordando un mantel grande de lino blanco con flores de jacarandá en las esquinas y las iniciales de Beltrán y Calíope entrelazadas en el centro. Cada puntada la hacía pensando en su hijo, en los recuerdos de cuando era niño, en las esperanzas que tenía para su futuro. También preparó su atuendo para la boda. No tenía vestidos elegantes. Su armario se componía básicamente de ropa de trabajo, pantalones de mezclilla, camisas de algodón y un par de vestidos sencillos para las ocasiones especiales del pueblo. Eligió el vestido azul oscuro que había usado en la boda de su prima años atrás, lo lavó, lo planchó con cuidado y le hizo algunos arreglos para que luciera más presentable. Se compró unos zapatos nuevos en el mercado del pueblo, los únicos que pudo encontrar que fueran cómodos y al mismo tiempo apropiados para una ceremonia formal. El día de la boda amaneció nublado. Eudoxia se levantó más temprano de lo habitual, nerviosa, con ese peso en el estómago que presagia que algo no saldrá como uno espera. Se bañó, se peinó con esmero, se puso el vestido azul oscuro y los zapatos nuevos. Guardó el mantel bordado en una bolsa de tela que había decorado también con flores de jacarandá. Se miró en el espejo viejo y manchado de su habitación y vio a una mujer de 62 años con arrugas que contaban historias de sol y viento, con manos fuertes y callosas, con una mirada que mezclaba cansancio y dignidad. No era una mujer elegante según los estándares de la ciudad, pero era una mujer honesta, trabajadora, que había dado todo por su hijo. Eso tendría que ser suficiente. El viaje a la capital duró casi 4 horas en autobús. Eudoxia iba sentada junto a la ventana, viendo pasar el paisaje que poco a poco cambiaba de campos secos a zonas urbanas, de ranchos aislados a colonias populares, de silencio a ruido. La ciudad siempre la había intimidado un poco, con su tráfico caótico, sus edificios altos, su gente apurada que caminaba sin mirar a los lados. Cuando finalmente llegó a la terminal, tomó un taxi que la llevó hasta la hacienda donde se celebraría la boda. Era un lugar impresionante, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera, salones decorados con flores importadas y una arquitectura colonial restaurada que parecía sacada de una revista. Eudoxia se sintió pequeña, fuera de lugar, pero respiró hondo y entró con la cabeza en alto recordando las palabras de su padre: «Nunca agaches la cabeza, mija, aunque el mundo se te venga encima». La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde, pero los invitados empezaron a llegar desde las 5. Eudoxia buscó con la mirada a Beltrán, pero no lo encontró. Había muchas personas, todas vestidas con ropa elegante, trajes oscuros los hombres, vestidos largos y maquillaje impecable las mujeres. Eudoxia se acomodó en una de las sillas del jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia, tratando de pasar desapercibida. Notó las miradas de algunos invitados, miradas que no necesitaban palabras para expresar lo que pensaban, que ella no pertenecía a ese lugar, que su vestido azul oscuro parecía sacado de otra época, que sus zapatos nuevos del mercado del pueblo desentonaban con los tacones de diseñador que llevaban las demás mujeres. Pero Eudoxia mantuvo la compostura, sonrió cuando alguien la miraba y se concentró en lo único que importaba: ver feliz a su hijo en el día de su boda. Beltrán apareció poco antes de que comenzara la ceremonia. Llevaba un traje gris impecable, el cabello peinado con gel, una sonrisa nerviosa en el rostro. Cuando vio a su madre se acercó y la abrazó brevemente, un abrazo que Eudoxia sintió frío, distante, como si fuera un trámite más en la lista de pendientes del día. Le preguntó si había tenido buen viaje, si estaba cómoda, si necesitaba algo. Eudoxia le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara por ella, que disfrutara su día. Beltrán asintió y se alejó rápidamente, llamado por uno de los padrinos. Eudoxia se quedó sola otra vez, con el regalo en su regazo y una tristeza que empezaba a crecer en su pecho. La ceremonia fue larga y llena de rituales que Eudoxia no conocía. Un sacerdote joven ofició la misa hablando del amor, del compromiso, de la familia. Calíope entró del brazo de su padre, un hombre robusto de traje azul marino y expresión seria, caminando por un pasillo cubierto de pétalos de rosa blanca.
Llevaba un vestido de novia impresionante, bordado con perlas y cristales, una cola larga que dos damitas sostenían con cuidado. Estaba hermosa, había que reconocerlo, con el maquillaje perfecto y el cabello recogido en un peinado elaborado. Beltrán la esperaba al pie del altar con los ojos brillantes de emoción. Cuando Calíope llegó a su lado, se tomaron de las manos y se miraron como si fueran los únicos en el mundo. Eudoxia sintió un nudo en la garganta. Quería sentir alegría pura, quería emocionarse como cualquier madre en la boda de su hijo, pero algo no encajaba, algo le decía que ese matrimonio estaba construido sobre bases frágiles. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón de recepciones. Era un espacio enorme, con techos altos, candelabros de cristal, mesas decoradas con manteles blancos y centros de mesa con rosas y lirios. Había una pista de baile en el centro y una tarima donde tocaría la orquesta contratada para la ocasión. Eudoxia buscó su lugar en las mesas. No había tarjetas con nombres, pero un joven de traje negro le indicó que la familia de la novia estaba sentada en un lado y la del novio en otro. Eudoxia caminó hacia las mesas de la familia de Beltrán y se dio cuenta de que era la única persona sentada allí. No había tíos, primos, amigos del rancho. Beltrán no había invitado a nadie más que a ella. Eudoxia sintió una punzada de dolor. Entendió el mensaje implícito. Su hijo se avergonzaba de su familia, de su origen, de su historia. Se sentó sola en esa mesa grande con 6 sillas vacías a su alrededor y trató de mantenerse serena. La cena fue lujosa, con platillos que Eudoxia nunca había probado, vinos caros que ella no tocó porque nunca le había gustado el alcohol y postres elaborados que parecían obras de arte. Los discursos comenzaron después del primer plato. El padre de Calíope fue el primero en hablar, dando la bienvenida a Beltrán a su familia, destacando sus logros académicos, pero sin mencionar una sola vez el rancho, el origen humilde, el esfuerzo de Eudoxia. Luego habló la madre de Calíope, una mujer delgada con demasiadas joyas y una sonrisa forzada, diciendo cosas amables pero vacías sobre el amor y la felicidad. Cuando llegó el turno de Beltrán, Eudoxia esperó que dijera algo sobre ella, sobre lo que había hecho por él, sobre el rancho que era su hogar. Pero Beltrán solo agradeció a la familia Montenegro por recibirlo, habló de sus planes futuros con Calíope, de los proyectos que tenían juntos, y no mencionó a su madre ni una sola vez. Eudoxia apretó los labios y bajó la mirada. No quería llorar, no allí, no delante de toda esa gente que ya la miraba con lástima o con desprecio. Se concentró en respirar, en mantener la compostura, en recordarse a sí misma que había criado a un buen hombre, que Beltrán solo estaba nervioso, que tal vez más tarde hablarían y todo se aclararía. Pero en el fondo sabía que las cosas habían cambiado, que su hijo ya no era el mismo, que Calíope había logrado lo que se había propuesto, alejarlo de sus raíces. La música comenzó a sonar y las primeras parejas salieron a bailar. Eudoxia permaneció sentada en su mesa vacía, viendo cómo los invitados se divertían, cómo Beltrán y Calíope bailaban el vals tradicional bajo una lluvia de confeti dorado, cómo las familias de ambos lados se mezclaban y reían, todos menos ella. Se sintió invisible, como si no existiera, como si todos esos años de sacrificio, de trabajo duro, de noches sin dormir preocupándose por su hijo, no significaran nada. Pensó en levantarse y marcharse en ese momento, pero algo la detuvo. Quizá la esperanza de que Beltrán viniera a buscarla, de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, de que la incluyera aunque fuera un poco en ese día que supuestamente era tan importante para él también. Pero Beltrán no fue. Pasó la siguiente hora bailando, brindando, riendo con los amigos de Calíope, posando para las fotografías que un equipo de fotógrafos profesionales tomaba desde todos los ángulos. Eudoxia lo observaba de lejos, con el regalo todavía en su bolsa de tela, esperando el momento adecuado para entregárselo, pero ese momento no llegaba. Cada vez que Beltrán pasaba cerca de su mesa, alguien lo interceptaba, lo llamaba para un brindis, para una foto, para un abrazo. Eudoxia empezó a sentir que ese momento nunca llegaría, que tal vez lo mejor era marcharse sin hacer ruido, sin despedidas incómodas, sin más humillaciones. Fue entonces cuando sucedió. Eudoxia estaba considerando seriamente la posibilidad de levantarse, tomar su bolsa con el regalo y salir de la hacienda sin que nadie lo notara, cuando vio que Calíope se acercaba a Beltrán con una expresión tensa en el rostro.
Llevaba en la mano una copa de champán y caminaba con esos pasos cortos que le permitía el vestido de novia ajustado. Se inclinó hacia Beltrán y le susurró algo al oído. Eudoxia no pudo escuchar las palabras, pero vio perfectamente la reacción de su hijo. Primero fue sorpresa, luego incomodidad, después algo que parecía vergüenza mezclada con irritación. Beltrán miró hacia la mesa donde estaba sentada su madre, luego volvió a mirar a Calíope. Negó con la cabeza como si estuviera tratando de convencerla de algo, pero ella insistió, apretándole el brazo con fuerza, con esa expresión determinada de quien no acepta un no por respuesta. Eudoxia sintió cómo se le erizaba la piel. Algo malo estaba por pasar, lo supo con esa certeza visceral que solo dan los años y la experiencia. Vio cómo Beltrán respiraba hondo, cómo apretaba los puños a los costados, cómo finalmente asentía con la cabeza ante la insistencia de Calíope. Y entonces su hijo empezó a caminar hacia ella. No con la alegría de quien va a saludar a su madre, no con el cariño de quien quiere compartir un momento especial, sino con pasos firmes, rápidos, como quien va a cumplir con una tarea desagradable que no puede postergar más. La música seguía sonando. Los invitados seguían bailando y riendo, ajenos al drama que estaba por desarrollarse en ese rincón del salón. Beltrán llegó hasta la mesa de Eudoxia. Se quedó de pie frente a ella, sin sentarse, con las manos en los bolsillos del pantalón del traje. Eudoxia lo miró desde su silla, con esos ojos oscuros que habían visto a ese mismo hombre nacer, crecer, convertirse en quien era. Esperaba que su hijo le dijera algo, que le explicara qué estaba pasando, pero Beltrán permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente, le dijo: «Mamá, necesito hablar contigo». Eudoxia asintió, dejó la servilleta sobre la mesa y se preparó para escuchar. Pero lo que vino a continuación no fue una conversación, fue una sentencia. Beltrán miró hacia atrás, hacia donde Calíope observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa apenas perceptible en los labios. Luego volvió a mirar a su madre y las palabras salieron de su boca como cuchillos. «Calíope está incómoda con tu presencia aquí. Dice que no encajas con el ambiente de la boda, que tu ropa no es apropiada, que está preocupada por lo que vayan a pensar sus familiares y amigos. Me pidió que te pida que te vayas». Eudoxia sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras, buscando en el rostro de su hijo algún indicio de que esto era una broma, una mala broma, pero no lo encontró. Beltrán hablaba en serio. «¿Qué dijiste?», preguntó Eudoxia con voz apenas audible, dándole a su hijo la oportunidad de retractarse, de darse cuenta de la barbaridad que acababa de decir. Pero Beltrán no se retractó. Al contrario, elevó un poco más la voz, como si necesitara convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. «Que Calíope no quiere que estés aquí, mamá, que es mejor que te vayas. Esto es su día especial y no quiere que nada lo arruine». Eudoxia sintió cómo la sangre se le agolpaba en la cabeza, cómo las manos le temblaban, cómo el corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en el salón podrían escucharlo, pero mantuvo la calma, al menos en apariencia. Se quedó mirando a su hijo durante un largo momento, buscando en esos ojos que había visto abrirse por primera vez hace 34 años algún rastro del niño que fue, del hombre bueno que ella había criado. Pero solo encontró incomodidad, vergüenza y una determinación fría que no reconocía. «Beltrán», dijo Eudoxia con voz suave pero firme, «¿estás consciente de lo que me estás pidiendo? ¿Te das cuenta de lo que significa echar a tu propia madre de tu boda?». Beltrán apartó la mirada, incapaz de sostener la de Eudoxia. «No lo hagas más difícil, mamá. Por favor, solo vete. Mañana hablamos, mañana te explico todo. Pero ahora necesito que te vayas. Calíope está muy alterada y no quiero que haya un problema mayor». Eudoxia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. No allí, no delante de todos esos desconocidos que seguramente ya estaban murmurando, señalando, disfrutando del espectáculo de la pobre mujer de pueblo siendo humillada en la boda de su propio hijo. Se puso de pie lentamente, tomó su bolsa con el regalo bordado que nunca entregaría y miró a Beltrán una última vez. Quiso decirle tantas cosas, gritarle que era un malagradecido, que había olvidado todos los sacrificios que ella había hecho por él, que estaba traicionando su historia, sus raíces, su propia sangre. Pero no lo hizo. En su lugar, simplemente asintió con la cabeza, con esa dignidad silenciosa que caracteriza a las mujeres fuertes que han aprendido a tragarse el dolor sin hacer escándalo. «Está bien, hijo», dijo con voz quebrada pero serena. «Me voy».
Y entonces pasó algo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Beltrán, tal vez porque Eudoxia no protestó, tal vez porque la vio tan sumisa, tan dispuesta a obedecer sin chistar. Beltrán sintió una oleada de frustración mezclada con culpa que no supo manejar. O tal vez fue la presión de Calíope, que seguía observando desde lejos, esperando que él fuera más contundente, más claro en su mensaje. El caso es que cuando Eudoxia empezó a caminar hacia la salida, Beltrán la siguió a paso rápido y justo cuando ella estaba por cruzar la puerta del salón, él levantó la voz, una voz que salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de una rabia que no sabía de dónde venía, pero que necesitaba salir de alguna manera. «¡Lárgate, mamá!», gritó Beltrán, y el salón entero se quedó en silencio. La música siguió sonando desde las bocinas, pero todos los invitados dejaron de bailar, de conversar, de reír. Todos voltearon a ver hacia la puerta donde Eudoxia se había detenido en seco, como si las palabras de su hijo la hubieran congelado en el lugar. Beltrán continuó, sin importarle ya que todos escucharan, sin medir las consecuencias de lo que estaba diciendo. «Mi novia no te quiere aquí, ¿no lo entiendes? Esto es una boda elegante, de gente como debe ser, y tú con tu vestido viejo y tus maneras de rancho solo estás arruinando todo. Vete de una vez». El silencio que siguió fue sepulcral. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaron miradas incómodas, los meseros se quedaron inmóviles con las charolas en las manos. Calíope, por su parte, tenía una expresión que mezclaba satisfacción y sorpresa, como si no esperara que Beltrán fuera tan lejos, pero estuviera contenta de que lo hubiera hecho. La madre de Calíope sonreía discretamente, como si finalmente se hubiera puesto en su lugar a esa mujer de pueblo que tenía el descaro de presentarse en una boda de sociedad. El padre de Calíope miraba la escena con desaprobación, no porque le pareciera mal lo que Beltrán había dicho, sino porque consideraba de mal gusto hacer ese tipo de escándalos en público. Eudoxia se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron años. Sintió como todas las miradas del salón se clavaban en ella, como los murmullos empezaban a crecer, como la humillación la envolvía como una manta pesada. Pero algo dentro de ella se negó a quebrarse, algo profundo y ancestral que venía de su padre, de su abuelo, de todas esas generaciones de hombres y mujeres fuertes que habían trabajado la tierra con las manos y que nunca habían permitido que nadie les arrebatara la dignidad. Eudoxia respiró hondo, se irguió todo lo que pudo y lentamente se dio vuelta para mirar a su hijo una última vez. Lo que Beltrán vio en los ojos de su madre en ese momento lo perseguiría por el resto de su vida. No era ira, no era rencor, no era ni siquiera decepción. Era algo peor, era una tristeza infinita, una resignación dolorosa, una despedida silenciosa de todo lo que habían sido el uno para el otro. Eudoxia no dijo nada, no gritó, no lloró, no se defendió. Simplemente asintió con la cabeza, como aceptando su sentencia, y caminó hacia la salida con la espalda recta y la cabeza en alto, apretando contra su pecho la bolsa con el regalo que nunca sería entregado. Salió de la hacienda bajo la mirada de todos los invitados que se habían asomado para ver el desenlace de la escena. Caminó por el jardín perfectamente cuidado, pasó junto a las fuentes de cantera, junto a los arreglos florales que costaban más de lo que ella ganaba en un mes, y finalmente llegó hasta la calle donde tuvo que caminar varias cuadras antes de encontrar una parada de taxi. El aire fresco de la noche le pegó en la cara como una bofetada y fue entonces, solo entonces, cuando finalmente permitió que las lágrimas salieran. Lloró en silencio mientras esperaba el taxi, lloró durante todo el trayecto de regreso a la terminal de autobuses, lloró en el autobús que la llevó de vuelta a San Jerónimo del Valle. Lloró por su hijo perdido, por los años invertidos en una crianza que al final pareció no importar, por la humillación que había sufrido, pero sobre todo lloró por ella misma, por esa Eudoxia que había dado todo sin pedir nada a cambio y que ahora se encontraba sola, desechada como un trasto viejo que ya no servía. Llegó al rancho Los Jacarandás cerca de las 2 de la madrugada. La casa estaba oscura, silenciosa, solo se escuchaban los grillos y el viento entre los árboles. Eudoxia entró. Encendió la luz de la cocina y se preparó un té de manzanilla que no se tomó. Se quedó sentada en la mesa donde había compartido tantas comidas con Beltrán cuando era niño, mirando las paredes de adobe que su padre había levantado, tocando la madera desgastada de la silla donde su hijo solía sentarse a hacer la tarea. Todo le recordaba a él, todo le dolía. Pensó en las palabras que Beltrán había gritado, en la forma en que la había mirado,
en el desprecio que había sentido en su voz. Gente como debe ser, había dicho, como si ella no lo fuera, como si todo lo que era y había sido fuera algo de lo que había que avergonzarse. Esa noche Eudoxia no durmió, se quedó sentada en la cocina hasta que el sol empezó a salir, pensando, llorando, tratando de entender qué había pasado, en qué momento había perdido a su hijo. Cuando finalmente amaneció, se lavó la cara con agua fría, se cambió de ropa y salió a hacer lo que siempre hacía: alimentar a los caballos, revisar los cercos, continuar con la rutina que había sostenido su vida durante tantos años. El trabajo físico la ayudó a no pensar, a no sentir, a mantenerse ocupada mientras por dentro se desmoronaba poco a poco. 2 días después de la boda, el teléfono sonó. Eudoxia estaba en el establo cepillando a Canelo, uno de sus caballos favoritos, cuando escuchó el timbre insistente. Corrió hasta la casa limpiándose las manos en el pantalón, con esa mezcla de esperanza y temor de quien sabe que la llamada puede traer algo bueno o algo malo. Cuando levantó el auricular y escuchó la voz de Beltrán, sintió un vuelco en el corazón. Por un momento pensó que su hijo llamaba para pedir perdón, para explicarle que todo había sido un terrible error, que estaba arrepentido y que quería arreglar las cosas, pero la esperanza se desvaneció en cuanto Beltrán empezó a hablar. «Mamá, buenos días. ¿Cómo has estado?», preguntó Beltrán con voz apurada, sin darle tiempo a Eudoxia de responder realmente. «Mira, te hablo porque necesito algo urgente. ¿Tienes las llaves del rancho a la mano?». Eudoxia frunció el ceño sin entender a qué se refería. «¿Las llaves del rancho? Pues aquí están, hijo, pero ¿para qué las necesitas?». Beltrán suspiró al otro lado de la línea, como si la pregunta de su madre fuera una pérdida de tiempo innecesaria. «Es que necesito que me las traigas o me las mandes lo más pronto posible. Tengo un negocio muy importante entre manos y necesito esas llaves para cerrar el trato». Eudoxia sintió cómo se le erizaba la piel. Algo no cuadraba en todo esto. «¿Qué negocio, Beltrán? No entiendo. ¿Por qué necesitas las llaves del rancho?». Beltrán se impacientó. Se notaba en su tono de voz que quería terminar la conversación rápido. «Mira, mamá, no tengo mucho tiempo para explicarte todo al detalle. Lo que pasa es que Calíope y yo estamos metidos en un proyecto agrícola muy ambicioso. Tenemos la oportunidad de asociarnos con unos inversionistas importantes, gente seria, con mucho capital, pero necesitan garantías. Queremos usar parte del rancho como aval, tal vez vender algunas hectáreas para obtener el capital inicial. Es una oportunidad única, mamá, de esas que no se presentan 2 veces en la vida». Eudoxia sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Vender el rancho? Beltrán, ¿estás loco? Este rancho es lo único que tenemos, es tu herencia, es el trabajo de toda una vida. No puedes hablar en serio». Beltrán suspiró con exasperación. «No se trata de vender todo el rancho, mamá. Solo una parte, tal vez la mitad. Con ese dinero podemos invertir en algo mucho más rentable, algo que nos dará ganancias reales. El rancho como está ahora apenas da para sobrevivir. Tú misma lo sabes. Esto es una oportunidad de progresar, de salir adelante de verdad». «¿Progresar?», repitió Eudoxia con voz temblorosa de rabia contenida. ¿Llamas progresar a vender la tierra que tu abuelo y tu bisabuelo trabajaron toda su vida, a deshacerte de lo que nos ha sostenido durante generaciones? Hijo, esa tierra es tu historia, es mi historia, es quienes somos». Beltrán soltó una risa breve, amarga. «Ahí está el problema, mamá, que tú sigues aferrada al pasado. Yo no quiero ser criador de caballos toda mi vida. No quiero terminar como tú, viviendo apenas, sin lujos, sin comodidades. Estudié una carrera, tengo conocimientos, tengo ambiciones. Calíope y yo queremos construir algo grande, pero no podemos hacerlo si nos quedamos atrapados en ese rancho viejo que ni siquiera tiene internet decente». Cada palabra que salía de la boca de Beltrán era como un clavo en el corazón de Eudoxia. «Tú». Escuchó a su hijo hablar durante varios minutos más, explicándole el proyecto, los números, las proyecciones de ganancia, todo con esa frialdad de quien está haciendo un negocio cualquiera y no hablando de vender el patrimonio familiar. Eudoxia dejó que hablara sin interrumpirlo, sintiendo cómo se le iba aclarando todo, cómo finalmente entendía qué había pasado, por qué Beltrán la había echado de la boda, por qué Calíope tenía tanto poder sobre él. No era solo amor, no era solo admiración.
Era ambición, era el deseo de pertenecer a ese mundo de gente como debe ser, de restaurantes caros y viajes al extranjero, de trajes elegantes y haciendas lujosas, y para entrar a ese mundo, Beltrán estaba dispuesto a sacrificar todo lo demás, incluyendo a su propia madre. Cuando Beltrán finalmente terminó su discurso y preguntó, «¿Entonces cuándo puedes traerme las llaves?», Eudoxia respiró hondo. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Era una decisión que venía madurando desde la noche de la boda, desde que vio la indiferencia en los ojos de su hijo, desde que sintió la humillación pública sin que él hiciera nada por defenderla. Pero ahora, con esa llamada, con esa petición descarada de vender el rancho como si fuera cualquier cosa, la decisión se volvió definitiva, irreversible. «El rancho ya no», dijo Eudoxia con voz firme, clara, sin el temblor que había tenido minutos antes. Beltrán se quedó en silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo que ya no? No entiendo, mamá». Eudoxia cerró los ojos, sintió las lágrimas que amenazaban con salir, pero las contuvo. «Lo que oyes, hijo, el rancho ya no. No vas a venderlo, no vas a usarlo como aval. No vas a disponer de él como si fuera tuyo». Beltrán soltó una carcajada nerviosa, incrédula. «¿De qué hablas? El rancho es de la familia, es mío tanto como tuyo. Tengo todo el derecho de decidir qué hacer con él». «No, Beltrán, no lo tienes», respondió Eudoxia con calma. «El rancho está escriturado a mi nombre, solo a mi nombre. Tu padre me lo dejó así antes de morir y yo nunca lo cambié. Todo lo que ves en los jacarandás, cada hectárea, cada piedra, cada animal, está a mi nombre y yo decido qué se hace con él». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Eudoxia podía escuchar la respiración agitada de Beltrán, podía imaginar su rostro enrojecido, la rabia creciendo en su pecho. «Mamá, esto es ridículo. ¿Me estás diciendo que por un berrinche, por haberte pedido que te fueras de la boda, ahora me vas a negar la posibilidad de progresar?» «No es por un berrinche, hijo», dijo Eudoxia con voz pausada, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Es porque finalmente entendí que para ti el rancho no significa nada, que tu familia no significa nada, que todo lo que hice por ti durante 34 años no significa nada. Me echaste de tu boda como si fuera una desconocida, me humillaste delante de cientos de personas, me gritaste que mi ropa era vieja y mis maneras de rancho solo arruinaban tu día especial. Y ahora llamas, ni siquiera para disculparte, sino para pedirme que te dé las llaves para vender lo único que me queda. ¿De verdad esperabas que dijera que sí?». Beltrán explotó. «Calíope tenía razón, eres una egoísta que solo piensa en ti misma. No te importa mi futuro. No te importa que pueda salir adelante. Solo quieres retenerme en ese rancho miserable para que cuide de ti cuando estés vieja». Cada palabra era como veneno, pero Eudoxia ya no sentía dolor, solo una tristeza profunda y una claridad absoluta. «Piensa lo que quieras, Beltrán, pero el rancho se queda conmigo. No lo voy a vender, no lo voy a dividir, no lo voy a usar como aval para ningún negocio. Es mío y así va a seguir siendo. Esto no se va a quedar así», gritó Beltrán. «Voy a buscar un abogado, voy a pelear por lo que me corresponde. Ese rancho es mi herencia». Eudoxia sintió una punzada en el pecho, pero se mantuvo firme. «Busca todos los abogados que quieras, hijo. Revisa todas las escrituras que necesites. Vas a encontrar que todo está en orden, que el rancho es mío por derecho y que no tengo ninguna obligación legal de dártelo o venderlo. Cuando yo me muera, si es que en ese momento sigo considerándote mi heredero, entonces será tuyo. Pero mientras yo viva, las decisiones sobre los jacarandás las tomo yo». Beltrán maldijo, gritó algo ininteligible y colgó el teléfono con un golpe seco. Eudoxia se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono de marcar, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Se sentó en la silla más cercana y finalmente se permitió llorar. Lloró por su hijo perdido, por la relación rota, por todos los sueños que había tenido de ver a Beltrán formar una familia feliz y regresar al rancho para continuar con la tradición. Lloró porque sabía que esa llamada había marcado un punto de no retorno, que las cosas entre ella y Beltrán nunca volverían a ser como antes. Pero en medio del dolor también sintió algo más. Sintió dignidad, sintió fuerza, sintió que por primera vez en mucho tiempo había puesto un límite. Había dicho no cuando era necesario decirlo. Los días siguientes fueron difíciles. Eudoxia esperaba que Beltrán llamara de nuevo, que tal vez, después de calmarse, reflexionara sobre lo que había pasado y buscara una reconciliación, pero no hubo llamadas, no hubo disculpas, no hubo nada. El silencio se instaló entre ellos como un muro impenetrable.
Eudoxia intentó mantenerse ocupada con el trabajo del rancho, pero todo le recordaba a su hijo. El establo donde Beltrán había aprendido a montar, el árbol de jacarandá bajo el cual solían sentarse a platicar las tardes de verano, la mesa de la cocina donde hacían juntos la tarea de la escuela. Todo estaba impregnado de recuerdos que ahora dolían más que nunca. Una tarde, mientras Eudoxia estaba reparando una cerca que se había caído con las últimas lluvias, llegó al rancho don Epifanio, el vecino más cercano, un hombre mayor que también se dedicaba a la cría de ganado y que había conocido a la familia Balmaceda desde hace décadas. Venía montado en su caballo bayo, con el sombrero calado hasta las cejas y una expresión seria en el rostro curtido por el sol. Eudoxia lo saludó con la mano y dejó el martillo sobre el poste que estaba clavando. Don Epifanio se bajó del caballo con la agilidad que todavía conservaba a sus 70 años y caminó hasta donde estaba Eudoxia. «Buenas tardes, doña Eudoxia», dijo quitándose el sombrero en señal de respeto. «Buenas tardes, don Epifanio. ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó Eudoxia limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El viejo ranchero se rascó la cabeza incómodo como buscando las palabras adecuadas. «Pues mire, vengo porque me llegaron noticias del pueblo y quería preguntarle si eran ciertas. Dicen que su muchacho, Beltrán, anda ofreciendo parte del rancho en venta. Dicen que hasta ha puesto anuncios en internet y que ha contactado a varios compradores de la región. ¿Es verdad eso?». Eudoxia sintió cómo se le subía la sangre a la cabeza. No sabía nada de eso. Desde la llamada telefónica, Beltrán no había vuelto a comunicarse, pero tampoco ella esperaba que su hijo fuera capaz de hacer algo así a sus espaldas. «No, don Epifanio, no es verdad. O mejor dicho, puede ser que Beltrán ande ofreciendo el rancho, pero él no tiene ninguna autoridad para hacerlo. El rancho está escriturado a mi nombre y yo no he autorizado ninguna venta». Don Epifanio asintió aliviado. «Me alegra oír eso, doña Eudoxia, porque ya sabe cómo es la gente. Empiezan a hablar y a especular. Unos decían que usted estaba enferma y que por eso Beltrán estaba tomando decisiones. Otros decían que había problemas de dinero. Ya sabe, puro chisme. Pero quise venir a preguntarle directamente». Eudoxia agradeció la visita de don Epifanio y le aseguró que todo estaba en orden, que el rancho no se vendería y que si alguien más preguntaba podía darles el mismo mensaje. Cuando el vecino se fue, Eudoxia entró a la casa y buscó en el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Sacó las escrituras del rancho, los títulos de propiedad, los documentos que comprobaban que efectivamente todo estaba a su nombre. Los revisó cuidadosamente como si los estuviera viendo por primera vez, aunque los conocía de memoria. Todo estaba en orden. Beltrán no podía vender nada sin su consentimiento. Pero el hecho de que estuviera intentándolo, de que anduviera ofreciendo tierras que no le pertenecían, le dolió más de lo que imaginó posible. Esa noche Eudoxia tomó una decisión. Al día siguiente iría al pueblo, buscaría al licenciado Fermín Contreras, el abogado de confianza de la familia, y le pediría consejos sobre qué medidas tomar para proteger el rancho. No quería problemas legales con su hijo, pero tampoco podía permitir que Beltrán siguiera actuando como si el rancho ya fuera suyo. Necesitaba poner límites claros, establecer barreras legales que impidieran cualquier intento de venta o de uso del rancho como garantía. Durmió poco esa noche, dándole vueltas a la situación, pensando en cómo había llegado a esto, en qué momento todo se había salido de control. A la mañana siguiente se levantó temprano, alimentó a los animales, dejó instrucciones escritas para Chuy, el muchacho que le ayudaba con las tareas más pesadas del rancho, y se fue al pueblo en su camioneta vieja. San Jerónimo del Valle estaba como siempre, tranquilo y polvoriento, con sus calles empedradas y sus casas de adobe pintadas de colores pastel. Eudoxia estacionó la camioneta frente al despacho del licenciado Contreras, un edificio pequeño de 2 pisos con un letrero descolorido que decía «Fermín Contreras, abogado». Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies y tocó la puerta de vidrio esmerilado. El licenciado Contreras era un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón grueso y un bigote canoso que le daba un aire de seriedad. Había sido el abogado de don Secundino, el padre de Eudoxia, y después había continuado ayudando a la familia en todos los asuntos legales. La recibió con calidez, le ofreció café y se sentó detrás de su escritorio lleno de expedientes y papeles. Eudoxia le explicó la situación, le contó sobre la boda, sobre la llamada de Beltrán, sobre los rumores de que su hijo andaba ofreciendo el rancho en venta. El licenciado escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno amarillo.
Cuando Eudoxia terminó de hablar, el licenciado Contreras se recargó en su silla y suspiró. «Mire, doña Eudoxia, legalmente usted está en una posición muy sólida. El rancho está escriturado a su nombre, no hay ningún otro titular, y mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades mentales, nadie puede vender o hipotecar esa propiedad sin su consentimiento, ni siquiera su hijo. Lo que está haciendo Beltrán al ofrecer el rancho sin autorización podría incluso constituir un fraude, aunque dudo que llegue tan lejos porque en el momento en que alguien serio quiera formalizar una compra, van a pedir las escrituras y van a darse cuenta de que él no tiene ninguna autoridad». Eudoxia sintió un alivio momentáneo, pero el abogado continuó. «Sin embargo, hay algo que sí debemos considerar. Si Beltrán está actuando así ahora, es probable que cuando usted falte, si el rancho queda como herencia automática para él, lo primero que haga sea venderlo. No puedo decirle qué hacer con su patrimonio, pero si su deseo es que el rancho se preserve, hay opciones legales. Podría hacer un testamento muy específico con cláusulas que impidan la venta durante cierto tiempo, o podría incluso considerar donar el rancho a una fundación o algo similar. Son opciones que existen, pero requieren pensarse bien». Eudoxia asintió, procesando la información. No había pensado tan lejos, no había considerado qué pasaría con el rancho después de su muerte. Siempre había asumido que Beltrán lo heredaría y que lo cuidaría como ella lo había hecho. Pero ahora esa certeza se había derrumbado. «¿Y qué puedo hacer ahora, licenciado, para proteger el rancho mientras yo viva?». El abogado sonrió. «Lo que ya está haciendo. Mantener los documentos en orden. No firmar nada que Beltrán le ponga enfrente sin revisarlo antes y, si es necesario, hacer una declaración formal ante notario estableciendo que usted es la única persona autorizada para tomar decisiones sobre la propiedad. Eso evitará malentendidos y dejará claro a cualquier posible comprador que Beltrán no tiene facultades para vender». Eudoxia agradeció el consejo, pagó los honorarios del abogado y salió del despacho sintiéndose un poco más tranquila. Al menos sabía que legalmente estaba protegida, que Beltrán no podría quitarle el rancho mientras ella viviera, pero la tranquilidad legal no borraba el dolor emocional. Mientras caminaba por las calles del pueblo de regreso a su camioneta, Eudoxia se dio cuenta de que varias personas la miraban con curiosidad. Algunas incluso murmuraban a su paso. Los chismes ya habían corrido, todo el pueblo sabía del problema entre ella y su hijo. En un lugar tan pequeño como San Jerónimo del Valle, era imposible mantener algo así en secreto. Doña Refugio, la dueña de la tienda de abarrotes, la detuvo cuando pasaba frente a su local. Era una mujer gorda y parlanchina, conocida por saber todo lo que pasaba en el pueblo antes que nadie. «Ay, doña Eudoxia, qué pena me da lo que está pasando con su muchacho. Ya me contaron que tuvo problemas en la boda. ¿Es verdad que Beltrán la corrió del salón delante de todos?». Eudoxia sintió cómo se le encendían las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Doña Refugio, con todo respeto, esos son asuntos privados de mi familia y prefiero no hablar de ellos». La mujer insistió con esa curiosidad morbosa disfrazada de preocupación. «Es que ya sabe cómo es la gente, andan diciendo cada cosa. Unos dicen que su nuera es muy alzada, que no lo deja ni visitar a su mamá. Otros dicen que Beltrán siempre fue un malagradecido y que nomás estaba esperando casarse para deshacerse de usted». Eudoxia sintió la tentación de defender a su hijo, de explicar que las cosas no eran tan simples, que había malentendidos y problemas de comunicación. Pero se contuvo. Sabía que cualquier cosa que dijera sería distorsionada y repetida por todo el pueblo. «Le agradezco su preocupación, doña Refugio, pero de verdad prefiero no hablar del tema. Buenos días». Y se alejó antes de que la mujer pudiera seguir insistiendo. El resto del camino de vuelta al rancho lo hizo en silencio, con las manos apretadas al volante de la camioneta, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Los meses siguientes fueron de una rutina solitaria pero estable. Eudoxia se concentró en el rancho, en los caballos, en el trabajo diario que siempre había sido su refugio. Vendió algunos potros que había estado criando y con el dinero pudo reparar el techo de uno de los establos que estaba en mal estado. Chuy, el muchacho que le ayudaba, resultó ser más responsable de lo que esperaba y poco a poco le fue confiando más tareas. Las noches eran las más difíciles cuando se quedaba sola en la casa grande con demasiados recuerdos y demasiado silencio. A veces miraba el teléfono esperando que sonara, esperando que fuera Beltrán llamando para disculparse, pero el teléfono permanecía mudo. De vez en cuando recibía noticias indirectas sobre su hijo, por don Epifanio, por doña Refugio,
por otros conocidos del pueblo que tenían familiares en la capital. Supo así que el proyecto agrícola de Beltrán y Calíope no había prosperado, que los inversionistas se habían echado para atrás cuando se enteraron de que no tenían las garantías que habían prometido. Supo que Beltrán había tenido que buscar trabajo en una empresa grande, que Calíope estaba inconforme con el nivel de vida que podían costear con un solo sueldo, que había tensiones en el matrimonio. Eudoxia no sintió satisfacción al escuchar estas noticias, al contrario, le dolía saber que su hijo estaba pasando por dificultades y que ella no podía hacer nada por ayudarlo, o mejor dicho, que sí podía, pero que ayudarlo significaría ceder en todo, vender el rancho, renunciar a su dignidad, y eso era algo que ya no estaba dispuesta a hacer. Una noche de noviembre, mientras Eudoxia estaba preparando la cena, escuchó el ruido de un motor acercándose al rancho. No esperaba visitas y ya era tarde, casi las 8 de la noche. Se asomó por la ventana y vio las luces de un coche desconocido que se detenía frente a la casa. El corazón le dio un vuelco. Por un momento pensó que podría ser Beltrán, pero el coche no era el suyo. Se secó las manos en el delantal y salió al portal con cautela. Del coche bajó un hombre joven, bien vestido, con portafolio en mano. Doña Eudoxia Balmaceda preguntó con voz profesional. «Sí, soy yo». «¿Quién es usted?», respondió Eudoxia sin acercarse demasiado. El hombre se presentó como el licenciado Sebastián Mora, abogado representante de la familia Montenegro. Eudoxia sintió un escalofrío. ¿Qué querría la familia de Calíope con ella? El abogado pidió permiso para hablar unos minutos, asegurándole que venía en son de paz. Eudoxia, aunque desconfiada, lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala, ese espacio que rara vez usaba y que conservaba los muebles viejos que había heredado de sus padres. El licenciado Mora sacó unos documentos de su portafolio y fue directo al grano. «Señora Balmaceda, vengo de parte de la familia Montenegro, específicamente del señor Augusto Montenegro, padre de la señora Calíope. Él está al tanto de la situación entre usted y su hijo Beltrán, y le preocupa que este conflicto familiar esté afectando el bienestar de su hija y de su yerno». Eudoxia lo miró fijamente sin decir nada, esperando a ver a dónde iba todo esto. El abogado continuó. «El señor Montenegro me ha autorizado a hacerle una oferta. Él está dispuesto a comprar el rancho Los Jacarandás por un precio justo de mercado. Tendríamos que hacer un avalúo profesional, por supuesto, pero estamos hablando de una cantidad considerable de dinero que le permitiría a usted vivir cómodamente el resto de sus días, tal vez en un lugar más tranquilo, más cerca del pueblo, sin las responsabilidades que implica mantener una propiedad de este tamaño». Eudoxia sintió cómo la sangre le hervía, pero se mantuvo calmada. «¿Y por qué querría el señor Montenegro comprar mi rancho?». El abogado sonrió con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. «Bueno, como le comentaba, él quiere ayudar a su hija y a su yerno. Con los recursos de la venta del rancho, Beltrán y Calíope podrían finalmente concretar sus proyectos, establecerse bien, formar una familia. El señor Montenegro considera que sería beneficioso para todos. Usted obtendría seguridad económica sin el desgaste del trabajo del rancho y su hijo podría construir su futuro». Eudoxia dejó pasar unos segundos antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dígale al señor Montenegro que agradezco su oferta, pero que mi rancho no está en venta, ni para él, ni para mi hijo, ni para nadie. Este rancho se queda conmigo hasta el día que me muera, y después de eso ya veremos qué pasa». El licenciado Mora no perdió la compostura, sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. «Entiendo su posición, señora Balmaceda, pero le pido que lo piense. Es una buena oferta y no estará sobre la mesa para siempre. Si cambia de opinión, me puede contactar a ese número». Se levantó, se despidió con cortesía y se fue. Eudoxia se quedó sentada en la sala, mirando la tarjeta que el abogado había dejado. Sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Entonces, ¿así eran las cosas? Beltrán y Calíope habían mandado a la familia de ella para que la presionaran. ¿Pensaban que con dinero podrían convencerla de renunciar a lo único que le daba sentido a su vida? Tomó la tarjeta, caminó hasta la chimenea que rara vez usaba, encendió un cerillo y quemó la tarjeta viendo cómo se convertía en cenizas. Era un gesto simbólico, tal vez infantil, pero la hizo sentir mejor. Esa noche no durmió bien, estuvo dándole vueltas a todo. Se preguntó si estaba siendo obstinada, si tal vez realmente sería mejor vender el rancho, tomar el dinero y vivir tranquila sin tantas preocupaciones. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, algo dentro de ella se rebelaba.
El rancho no era solo un negocio, no era solo tierra y animales, era su historia, su identidad, el legado de su padre y su abuelo. Era el lugar donde había criado a su hijo, donde había enterrado a su marido, donde cada árbol, cada piedra, cada rincón tenía un recuerdo. Vender el rancho sería vender su alma, y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer por ninguna cantidad de dinero. Pasó el invierno, las lluvias fueron escasas ese año y Eudoxia tuvo que racionar el agua de los pozos para los animales. Fueron meses difíciles, de mucho trabajo y poca ganancia. Tuvo que vender 2 de sus mejores caballos para poder comprar alimento suplementario y pagar a Chuy. Hubo momentos en los que la tentación de aceptar la oferta de los Montenegro fue fuerte, momentos en los que el cansancio y la soledad la hacían dudar de si valía la pena seguir luchando. Pero siempre cuando estaba a punto de rendirse, recordaba la humillación de la boda, recordaba cómo Beltrán la había gritado, cómo la había tratado como si no valiera nada. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante. En marzo llegó la primavera y con ella, como todos los años, los jacarandás florecieron. El rancho se llenó de ese color morado intenso que tanto le gustaba a Eudoxia. Era su época favorita del año, cuando todo renacía, cuando los potros nacían y los potreros se llenaban de pasto nuevo. Una mañana, mientras caminaba entre los árboles florecidos, Eudoxia se detuvo y respiró profundo. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, a pesar de la soledad, a pesar del conflicto con su hijo, ella seguía ahí, firme, resistiendo. El rancho seguía en pie, los animales estaban bien, la tierra seguía produciendo. Había perdido a su hijo, al menos temporalmente, pero no había perdido su dignidad ni su hogar, y eso era algo. Una tarde de abril, Eudoxia estaba en el pueblo comprando algunos víveres cuando se encontró con Marcela, una prima lejana que vivía en la capital y que estaba de visita en San Jerónimo del Valle. Marcela era una mujer alegre, parlanchina, que siempre tenía las últimas noticias de todo el mundo. La saludó efusivamente y la invitó a tomar un café en el restaurante del pueblo. Eudoxia aceptó, en parte porque hacía meses que no conversaba con alguien que no fuera don Epifanio o doña Refugio, y en parte porque tenía curiosidad de saber si Marcela tendría noticias de Beltrán. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y pidieron café de olla. Marcela empezó a hablar de todo y de nada, de sus hijos, de su trabajo, de los cambios en la capital. Eudoxia la escuchaba a medias, esperando que en algún momento la conversación girara hacia Beltrán, y finalmente lo hizo. «Oye, prima, ¿y cómo está tu muchacho? Hace poco lo vi en un centro comercial con su esposa. No me acerqué a saludar porque iban muy apurados, pero me pareció que se veía cansado, como preocupado. ¿Está todo bien con él?» Eudoxia tomó un sorbo de su café antes de responder. «La verdad, Marcela, no lo sé. Hace meses que no hablo con él. Tuvimos un problema y desde entonces no nos hemos comunicado». Marcela abrió los ojos con sorpresa. «¿En serio? Ay, prima, qué pena. ¿Y fue algo grave?» Eudoxia dudó si contarle o no, pero finalmente decidió que daba igual. De todas formas, los chismes ya habían corrido por todo el pueblo. Le contó una versión resumida de lo que había pasado en la boda y de la pelea por el rancho. Marcela la escuchó con atención creciente, moviendo la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación. «Ay, prima, lo que me cuentas no tiene nombre», dijo Marcela cuando Eudoxia terminó de hablar. «Que tu propio hijo te corra de su boda y luego quiera venderte el rancho, eso es de lo peor. Y todo por esa mujer. Porque seamos honestas, esto es culpa de la nuera. Yo he visto muchos casos así. Muchachos buenos que se casan con mujeres ambiciosas y se vuelven otras personas. Es como si les lavaran el cerebro». Eudoxia asintió, agradecida de que alguien más viera las cosas como ella. No sé si fue solo culpa de Calíope o si Beltrán también tiene responsabilidad. Al final, él es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones. Pero sí, es verdad que ella cambió muchas cosas en él. Marcela se inclinó sobre la mesa bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. «Mira, te voy a contar algo que me contaron hace poco. Una amiga mía trabaja en el mismo edificio donde trabaja Beltrán. Me dijo que lo ve seguido en el elevador y que siempre anda con cara de pocos amigos, como estresado. Un día lo escuchó hablando por teléfono en el estacionamiento, discutiendo con alguien, seguramente con su esposa. Decía algo de que no podía seguir pidiendo dinero prestado a su suegro, que ya le daba vergüenza. Mi amiga me dijo que se veía muy mal, muy presionado». Eudoxia sintió una punzada en el pecho. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo su hijo y no podía evitar preocuparse por él. Y como se veía, parecía que estaba enfermo o algo así.
Marcela negó con la cabeza. No, enfermo no, más bien cansado, como si no durmiera bien, y más delgado también me parece. Pero bueno, tú sabes cómo es la vida en la capital, todos andan estresados y corriendo. Lo que sí te puedo decir es que no creo que le esté yendo tan bien como él pensaba que le iría. El matrimonio, el trabajo, los gastos, todo eso pesa. Las dos mujeres siguieron conversando un rato más, pero Eudoxia ya no podía concentrarse. Su mente estaba en Beltrán, imaginándolo estresado, pidiéndole dinero a su suegro, viviendo una vida que tal vez no era tan perfecta como había soñado. Parte de ella quería llamarlo, preguntarle cómo estaba, ofrecerle ayuda. Pero otra parte, la parte que todavía dolía por la humillación y el rechazo, le decía que se mantuviera firme, que no diera el brazo a torcer, que Beltrán había hecho su elección y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Se despidió de Marcela prometiendo mantenerse en contacto y regresó al rancho con un peso en el corazón. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, Eudoxia se permitió pensar en todas las posibilidades. ¿Y si Beltrán estaba realmente mal? ¿Y si necesitaba ayuda pero su orgullo le impedía pedirla? ¿Y si ella, siendo la madre, debería ser la que diera el primer paso hacia la reconciliación? Pero luego recordaba las palabras exactas que Beltrán había usado en la boda, recordaba cómo la había mirado, recordaba la frialdad en su voz cuando le pidió las llaves del rancho. Y entonces se convencía de nuevo de que no, que ella no tenía por qué ser la que cediera, no después de todo lo que había pasado. Pasaron 2 meses más. Junio llegó con su calor sofocante y sus tormentas repentinas. Eudoxia seguía con su rutina, pero algo había cambiado en ella. Ya no se sentía tan segura de haber hecho lo correcto. Las noches eran largas y llenas de dudas. Se preguntaba si su orgullo no estaría siendo más fuerte que su amor de madre, si no estaría cometiendo el mismo error que le recriminaba a Beltrán, poner el ego por encima de la familia. Pero cada vez que pensaba en dar el primer paso, en llamar a su hijo, algo la detenía. El miedo al rechazo, tal vez, o el miedo a que Beltrán viera su llamada como una señal de debilidad, como una oportunidad para volver a presionarla con lo del rancho. Una tarde de julio, mientras Eudoxia estaba en el establo curando una herida en la pata de uno de los caballos, escuchó el ladrido insistente de los perros. Salió del establo limpiándose las manos en el pantalón y vio un coche conocido acercándose por el camino de terracería. Era el coche de Beltrán. El corazón le dio un vuelco. Después de casi 9 meses sin verse, su hijo venía al rancho. Eudoxia sintió una mezcla de emoción, nerviosismo y temor. No sabía qué esperar, si venía a pelear, a pedir perdón o simplemente a hacer un último intento de convencerla de vender el rancho. El coche se detuvo frente a la casa. Beltrán bajó solo, sin Calíope. Eudoxia notó inmediatamente que Marcela tenía razón. Su hijo se veía más delgado, más cansado, con ojeras profundas y una expresión que no supo descifrar. Beltrán caminó hacia ella lentamente, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. Se detuvieron a unos metros de distancia, mirándose en silencio, con 9 meses de palabras no dichas flotando entre ellos. Finalmente, Beltrán habló. «Hola, mamá». Su voz era suave, casi inaudible. «Hola, hijo», respondió Eudoxia, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Hubo otro silencio incómodo. Beltrán pateó una piedra con la punta del zapato como solía hacer cuando era niño y estaba nervioso. «¿Podemos hablar?», preguntó finalmente. Eudoxia asintió y señaló hacia el portal. «Vamos a la sombra, está haciendo mucho calor». Se sentaron en las mecedoras que habían estado ahí desde que Eudoxia era niña, las mismas donde su padre solía sentarse a fumar su pipa al atardecer. Beltrán miraba hacia el horizonte, hacia los potreros donde algunos caballos pastaban tranquilos. Eudoxia esperó a que él hablara primero. «No sé ni por dónde empezar», dijo Beltrán después de un largo rato. «He estado queriendo venir hace meses, pero no me atrevía. No sabía qué decir, cómo explicar todo lo que pasó». Eudoxia permaneció en silencio, dejando que su hijo encontrara sus palabras. Beltrán continuó. «Sé que lo que hice en la boda fue imperdonable. No hay justificación para haberle hablado así, para haberla echado de esa manera. He pensado en ese momento todos los días desde entonces y me avergüenzo cada vez que lo recuerdo. Nunca debí hacerlo. Nunca debí permitir que Calíope me convenciera de algo así». Eudoxia sintió cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo. «¿Y por qué lo hiciste, Beltrán? ¿Por qué dejaste que te convenciera de algo que sabías que estaba mal?». Beltrán se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración. «No lo sé, mamá, o sí lo sé, pero me da vergüenza admitirlo.
Estaba cegado, obsesionado con encajar en ese mundo de Calíope, con ser alguien que no soy. Ella me hacía sentir que todo lo relacionado con el rancho, con San Jerónimo, con nuestra vida aquí, era algo vergonzoso, algo de lo que había que esconderse. Y yo, como un tonto, le creí. Pensé que si me alejaba de mis raíces, si fingía ser otra persona, sería más feliz. Pero estaba equivocado. Eudoxia lo miró con atención. ¿Y ahora? ¿Ya no piensas lo mismo? Beltrán negó con la cabeza. No, mamá. Ahora entiendo muchas cosas que antes no veía. Entiendo que nunca debí avergonzarme de dónde vengo, de cómo me criaste, del sacrificio que hiciste por mí. Entiendo que el rancho no es solo un pedazo de tierra, es nuestra historia, nuestra familia. Y entiendo que Calíope y yo queremos cosas muy diferentes de la vida. Había algo en la forma en que dijo esto último que hizo que Eudoxia se diera cuenta de que había más en la historia. ¿Qué pasó, hijo? ¿Hubo problemas entre tú y Calíope? Beltrán soltó una risa amarga. Problemas es quedarse corto. Nuestro matrimonio ha sido un desastre desde el principio. Todo el tiempo peleamos por dinero, por el estilo de vida que ella quiere y que yo no puedo darle, por el hecho de que no vendí el rancho como ella esperaba. Me culpa de todo. Dice que soy un fracasado, que no tengo ambición, que me conformo con poco. Su familia tampoco ayuda. Su padre me trata con desprecio como si fuera un mantenido. Su madre hace comentarios hirientes sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre todo. Es agotador, mamá. No sabes lo agotador que es vivir tratando de ser alguien que no eres. Eudoxia sintió una mezcla de pena por su hijo y una pequeña satisfacción de saber que no había sido la única en ver que ese matrimonio estaba condenado desde el inicio. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Beltrán se encogió de hombros. No lo sé. Calíope y yo estamos en terapia de pareja, pero no sé si servirá de algo. Ella no está dispuesta a cambiar su estilo de vida ni sus expectativas, y yo ya no estoy dispuesto a seguir sacrificando mi dignidad por mantener las apariencias. Hemos hablado de separarnos, pero ninguno de los dos ha dado el paso definitivo. Es complicado. Eudoxia extendió la mano y la puso sobre la de su hijo. Era la primera vez que lo tocaba en 9 meses y el contacto le trajo un torrente de emociones. Mijo, yo no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero lo que sí puedo decirte es que nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tú eres un hombre bueno, trabajador, educado. Vienes de una familia honesta que siempre ha mantenido la cabeza en alto. Si Calíope y su familia no pueden ver eso, si no pueden valorar lo que eres, entonces tal vez no son las personas indicadas para estar en tu vida. Beltrán apretó la mano de su madre. Lo sé, mamá, y lo siento. Siento haberte hecho sentir que no era suficiente, que tenías que esconderte o avergonzarte. La verdad es que tú eres la persona más fuerte y valiente que conozco. Criaste sola a un hijo. Mantuviste este rancho a flote durante décadas. Nunca te rendiste a pesar de todas las dificultades. Y yo, en lugar de estar orgulloso de eso, me avergoncé. Fui un cobarde y un malagradecido. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Eudoxia. No digas eso, hijo. No eres un malagradecido. Solo estabas confundido, enamorado, tratando de encontrar tu camino. Todos cometemos errores. Pero mi error casi destruye lo más importante que tengo, mi relación contigo, dijo Beltrán con voz quebrada. No sabes cuántas veces quise llamarte, venir a verte, pedirte perdón, pero me sentía tan avergonzado de lo que había hecho que no me atrevía. Y luego, cuando te llamé para pedirte las llaves del rancho y me dijiste que no, me enojé mucho. Pensé que estabas siendo vengativa, que me querías castigar, pero con el tiempo entendí que tenías todo el derecho de proteger lo que es tuyo. Yo no tenía ningún derecho de pedirte que vendieras tu patrimonio para financiar mis sueños, especialmente después de cómo te había tratado. Eudoxia limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y venías a eso, hijo? ¿A disculparte? Beltrán asintió. Sí, mamá. Vengo a pedirte perdón por todo. Por la boda, por las palabras que te dije, por haber intentado venderte el rancho sin tu permiso, por haberte hecho sentir que no eras importante. Vengo a decirte que me equivoqué en todo y que, si me lo permites, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación. No espero que me perdones de inmediato. Entiendo que el daño que te hice es grande, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Eudoxia se quedó mirando a su hijo durante un largo momento.
Vio en sus ojos al niño que solía correr por los potreros, al adolescente que le ayudaba con los caballos, al joven que se fue a estudiar a la ciudad con promesas de nunca olvidar de dónde venía. Vio también al hombre que la había humillado públicamente, que había intentado vender su rancho, que la había hecho llorar noches enteras. Pero sobre todo vio a su hijo, al único hijo que tenía, cansado, arrepentido, buscando el camino de regreso a casa. Y en ese momento tomó una decisión. Hijo, no te voy a decir que lo que pasó no dolió, porque dolió mucho. Me destrozaste el corazón ese día en la boda. Me hiciste sentir pequeña, insignificante, como si todos los años que dediqué a criarte no valieran nada. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Beltrán bajó la mirada, asintiendo. Lo sé, mamá, lo sé y lo siento más de lo que puedo expresar. Eudoxia continuó. Pero también sé que el perdón no es algo que se da solo cuando la otra persona lo merece. El perdón es algo que se da cuando uno está listo para soltar el dolor y seguir adelante. Y yo estoy cansada de cargar con este dolor, hijo. Estoy cansada de estar enojada, de sentirme traicionada, de vivir con este vacío en el pecho. ¿Entonces me perdonas?, preguntó Beltrán con voz esperanzada. Eudoxia asintió lentamente. Te perdono, hijo. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes de inmediato. La confianza se tiene que reconstruir y eso lleva tiempo. Vas a tener que demostrarme con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado, que valoras nuestra relación, que respetas lo que soy y de dónde vengo. Beltrán se levantó de la mecedora y se arrodilló frente a su madre tomándole ambas manos. Lo haré, mamá. Te prometo que lo haré. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Eudoxia ayudó a su hijo a levantarse y lo abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, de esos que curan heridas y reconstruyen puentes. Los dos lloraron, liberando meses de dolor, rabia y frustración. Cuando finalmente se separaron, Eudoxia le dijo a Beltrán que entrara a la casa, que iba a prepararle algo de comer. Beltrán sonrió, una sonrisa genuina que Eudoxia no había visto en mucho tiempo. ¿Sigues haciendo esas gorditas de maíz?, preguntó con nostalgia. Claro que sí, respondió Eudoxia. Algunas cosas nunca cambian. Pasaron el resto de la tarde juntos, conversando, poniéndose al día, empezando el lento proceso de reconexión. Beltrán le contó más detalles sobre su trabajo, sobre los problemas en su matrimonio, sobre cómo se había dado cuenta de que el estilo de vida que Calíope quería no era lo que él realmente deseaba. Eudoxia lo escuchó sin juzgar, ofreciendo consejos cuando se los pedía, pero sobre todo simplemente estando ahí, presente, como una madre debe estar. Antes de irse, Beltrán le preguntó si podía volver a visitarla pronto. Eudoxia le dijo que sí, que las puertas del rancho siempre estarían abiertas para él. Los siguientes meses fueron de reconstrucción gradual. Beltrán empezó a visitar el rancho cada 2 semanas, a veces solo, a veces quedándose todo el fin de semana. Ayudaba con las tareas del rancho, reparaba cosas que necesitaban reparación, pasaba tiempo con los caballos que tanto había amado de niño. Poco a poco, la relación entre madre e hijo fue sanando. No era la misma relación que antes, había cicatrices que siempre estarían ahí, pero era una nueva relación, más madura, más honesta, basada en el respeto mutuo y en límites claros. Calíope nunca acompañó a Beltrán en estas visitas. Al principio, Eudoxia pensó que era porque su nuera no quería verla después de todo lo que había pasado, pero después Beltrán le confesó que Calíope se negaba rotundamente a ir al rancho, que decía que era una pérdida de tiempo, que Beltrán estaba regresando a su vida de pueblo y abandonando las ambiciones que habían construido juntos. Las peleas entre ellos se habían intensificado. Calíope no entendía ni aceptaba que Beltrán quisiera reconciliarse con su madre. Veía esa reconciliación como una traición, como un retroceso. Un día de octubre, casi un año después de la boda, Beltrán llegó al rancho con una maleta en el maletero de su coche. Eudoxia, que estaba regando las plantas del jardín, lo vio llegar y supo de inmediato que algo importante había pasado. Beltrán bajó del coche con expresión seria pero aliviada al mismo tiempo. «Mamá, Calíope y yo nos separamos. Definitivamente, esta vez. Me fui de la casa y necesito un lugar donde quedarme mientras encuentro un departamento. ¿Puedo quedarme aquí unos días?» Eudoxia dejó la manguera y abrazó a su hijo. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, hijo. Esta es tu casa».
Beltrán se instaló en su antigua habitación, la misma donde había dormido desde niño hasta que se fue a la universidad. Eudoxia no le hizo muchas preguntas sobre la separación, sabía que cuando estuviera listo, él le contaría los detalles. Y efectivamente, esa noche, después de cenar, Beltrán le explicó lo que había pasado. Le contó que la terapia de pareja no había funcionado, que las diferencias entre él y Calíope eran demasiado grandes, que habían llegado a un punto donde cada conversación terminaba en pelea. La gota que derramó el vaso fue cuando Calíope le dio un ultimátum: o dejaba de visitar el rancho y se concentraba en ganar más dinero para mantener el estilo de vida que ella quería, o se terminaba el matrimonio. ¿Y qué respondiste?, preguntó Eudoxia. Beltrán sonrió con tristeza. Le dije que si me estaba pidiendo que eligiera entre ella y mi familia, entre ella y mi identidad, entonces la respuesta era clara. No iba a renunciar a quien soy ni de dónde vengo por nadie, ni siquiera por mi esposa. Eudoxia sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hijo finalmente había puesto límites y había defendido lo que era importante. Tristeza porque sabía que el final de un matrimonio, incluso de uno problemático, siempre duele. Beltrán se quedó en el rancho. Lo que al principio iba a ser solo unos días, se convirtió en semanas y luego en meses. No porque no pudiera encontrar un lugar propio, sino porque tanto él como Eudoxia se dieron cuenta de que estaban bien juntos, de que se necesitaban mutuamente de una forma que no habían reconocido antes. Beltrán empezó a involucrarse más en la administración del rancho, aplicando sus conocimientos de agronomía para mejorar los pastos, optimizar el uso del agua y establecer mejores prácticas de crianza de caballos. Eudoxia, por su parte, disfrutaba de tener compañía otra vez, de compartir las comidas con alguien, de tener a quien contarle las pequeñas victorias y los pequeños problemas del día a día. El proceso de divorcio fue largo y complicado. Calíope no estaba dispuesta a facilitarle las cosas a Beltrán. Contrató a uno de los mejores abogados de la capital y peleó cada punto, cada detalle. Exigía compensaciones económicas que Beltrán no podía pagar, reclamaba derechos sobre bienes que nunca habían sido compartidos, hacía acusaciones infundadas sobre su carácter y su capacidad como esposo. Beltrán tuvo que conseguir su propio abogado, endeudarse para pagar los honorarios, pasar por audiencias agotadoras donde Calíope lo miraba con odio y desprecio. Fue un proceso desgastante que lo hizo cuestionar más de una vez si había valido la pena casarse con ella. Durante esos meses difíciles, Eudoxia fue su apoyo incondicional. Cuando Beltrán llegaba de las audiencias agotado y desmoralizado, ella le preparaba su comida favorita, le servía un té caliente y se sentaban en el portal a hablar hasta que él se sentía mejor. Cuando Beltrán dudaba de sí mismo, cuando se preguntaba si había sido un buen esposo, si había hecho todo lo posible por salvar su matrimonio, Eudoxia le recordaba que uno no puede salvar solo una relación que requiere el esfuerzo de dos personas, que Calíope había dejado claro desde el principio que no estaba dispuesta a aceptarlo como era y que eso no era culpa de él. «Mijo», le decía Eudoxia en esas noches largas de conversación, «el amor verdadero no te pide que renuncies a quien eres. El amor verdadero te acepta completo, con tus orígenes, tu historia, tus defectos y tus virtudes. Calíope nunca te amó a ti, amó la idea de lo que pensaba que podías llegar a ser. Amó el proyecto, no a la persona. Y eso no es amor, eso es ambición disfrazada». Beltrán sabía que su madre tenía razón, pero igual dolía. Dolía haber invertido años en una relación que estaba condenada desde el inicio. Dolía admitir que se había equivocado tan profundamente. Dolía enfrentar el fracaso de su matrimonio. El divorcio finalmente se concretó en febrero. Casi 2 años después de la boda, Beltrán salió de la última audiencia sintiéndose extrañamente liberado. Ya no había más peleas, no más acusaciones, no más reuniones con abogados. Estaba oficialmente divorciado, oficialmente libre para empezar de nuevo. Manejó de regreso al rancho con las ventanas abiertas, sintiendo el aire fresco en la cara y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Cuando llegó, Eudoxia lo estaba esperando en el portal con una jarra de agua fresca de Jamaica. Se sentaron juntos a ver el atardecer sin necesidad de decir mucho, simplemente disfrutando de la compañía del otro y del silencio tranquilo del rancho. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Eudoxia. Beltrán pensó la respuesta durante un momento. «Aliviado, triste, esperanzado, todo al mismo tiempo. Es raro, mamá. Por un lado, siento que perdí 2 años de mi vida en algo que no funcionó. Por otro lado,
siento que aprendí lecciones muy importantes que no habría aprendido de otra manera. Aprendí que no puedo ser alguien que no soy solo para complacer a otra persona. Aprendí que la familia y las raíces importan más de lo que pensaba y aprendí que el verdadero amor y el respeto son más valiosos que todo el dinero y el estatus del mundo. Eudoxia sonrió y puso su mano sobre la de su hijo. Esas son lecciones valiosas, hijo, difíciles pero valiosas, y ahora que las aprendiste, puedes construir una vida nueva, una vida auténtica, basada en quien realmente eres y no en quien otros quieren que seas. Beltrán asintió. Eso es exactamente lo que quiero hacer, mamá, y quiero hacerlo aquí, en el rancho, contigo. Si tú me lo permites, claro. Eudoxia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás seguro, hijo? No tienes que quedarte aquí por obligación o por culpa. Eres joven, tienes una carrera, puedes hacer tu vida donde quieras. Lo sé, mamá, respondió Beltrán con firmeza, pero quiero estar aquí. Me di cuenta de algo durante estos meses viviendo en el rancho. Este es mi lugar. Aquí me siento yo mismo, aquí puedo respirar, aquí puedo pensar con claridad. La ciudad, el ruido, las prisas, todo eso nunca fue realmente lo mío. Solo me convencí de que sí porque pensaba que era lo que debía hacer, lo que se esperaba de un profesionista exitoso. Pero la verdad es que soy más feliz aquí, trabajando la tierra, cuidando los animales, viviendo de forma sencilla. Y quiero ayudarte con el rancho, mamá. Quiero aplicar mis conocimientos para hacer que los jacarandás crezca, para que sea rentable y sostenible, para que cuando tú ya no estés, yo pueda continuar con el legado que tú y el abuelo construyeron. Eudoxia abrazó a su hijo, sintiendo una alegría profunda que no había sentido en años. Su hijo había regresado, no solo físicamente, sino en espíritu. El Beltrán que tenía frente a ella era el mismo niño que había criado, el mismo joven que soñaba con hacer del rancho un lugar mejor, pero con la madurez y la sabiduría que solo dan las experiencias difíciles. Entonces, trabajaremos juntos, dijo Eudoxia, pero con una condición. El rancho sigue siendo mío hasta que yo decida lo contrario. No porque no confíe en ti, sino porque aprendí que es importante tener algo propio, algo que nadie te puede quitar. Cuando llegue el momento, cuando yo sienta que es correcto, entonces hablaremos de transferir la propiedad. Pero por ahora, trabajamos juntos como socios, como familia, pero cada uno respetando el espacio del otro. ¿Te parece justo? Beltrán extendió la mano. Me parece más que justo, mamá. Trato hecho. Se dieron la mano formalmente, sellando ese nuevo acuerdo, esa nueva etapa en su relación. Y entonces se echaron a reír porque había algo absurdo y al mismo tiempo hermoso en formalizar con un apretón de manos lo que debería haber sido siempre: respeto mutuo, límites claros y amor incondicional. Esa noche cenaron juntos planeando el futuro del rancho, hablando de ideas para mejorarlo, discutiendo proyectos que podrían emprender juntos. Era la primera vez en años que Eudoxia se sentía realmente esperanzada sobre el futuro. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo, pero también de mucha satisfacción. Beltrán implementó un sistema de riego por goteo en uno de los potreros que siempre había tenido problemas de sequía. El resultado fue sorprendente. El pasto creció más verde y más abundante. Los caballos estaban mejor alimentados. También estableció un programa de reproducción más sistemático, documentando las características de cada caballo, sus líneas de sangre, sus fortalezas y debilidades. Esto permitió criar caballos de mejor calidad que empezaron a llamar la atención de compradores más serios y dispuestos a pagar mejores precios. Eudoxia, por su parte, se encargó de fortalecer las relaciones comerciales que ya tenía y de buscar nuevos mercados. Empezó a llevar los caballos a exhibiciones regionales donde ganaron varios premios, lo que aumentó la reputación del rancho. También estableció acuerdos con un par de escuelas de equitación que querían comprar caballos dóciles y bien entrenados para sus alumnos principiantes. El negocio empezó a crecer de una forma que nunca había crecido cuando Eudoxia trabajaba sola. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo el rancho no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Con el tiempo, Beltrán empezó a participar más en la vida del pueblo. Se unió a la cooperativa de ganaderos locales, asistió a las reuniones del Consejo de Desarrollo Rural, ofreció asesoría técnica gratuita a otros rancheros que estaban teniendo problemas con sus cultivos o sus animales. La gente de San Jerónimo del Valle, que al principio lo había visto con desconfianza después de todo el escándalo con su madre y su divorcio, empezó a respetarlo y a valorarlo.
Veían que era un hombre serio, trabajador, dispuesto a ayudar a su comunidad. Veían que había aprendido de sus errores y que había vuelto transformado. Una tarde de mayo, casi 3 años después de aquella fatídica boda, Eudoxia estaba en la cocina preparando una tarta de manzana cuando escuchó que llegaba un coche. Últimamente tenían más visitas, compradores de caballos, otros rancheros que venían a pedir consejos a Beltrán, vecinos que pasaban a saludar. Pero cuando se asomó por la ventana, no reconoció el coche. Era un vehículo elegante, claramente de ciudad, con placas de la capital. Su primer pensamiento fue que tal vez era Calíope, que tal vez venía a hacer algún reclamo o a causar problemas. Pero cuando la puerta se abrió, bajó una mujer joven que definitivamente no era Calíope. Beltrán estaba en el establo y salió al escuchar el motor. Cuando vio a la mujer, su rostro mostró sorpresa, caminó hacia ella y se saludaron con un abrazo amistoso pero cauteloso. Eudoxia salió al portal, limpiándose las manos en el delantal, observando la escena con curiosidad. La mujer era bonita, de unos 30 años, vestida de manera casual pero elegante, con jeans y una blusa blanca. Tenía una sonrisa cálida y ojos inteligentes. Beltrán la trajo hasta el portal y la presentó. «Mamá, ella es Mónica Solís. Trabajamos juntos en la cooperativa de ganaderos. Mónica, ella es mi madre, Eudoxia». Las dos mujeres se dieron la mano. Eudoxia notó que Mónica tenía un apretón firme y una mirada directa, señales de una persona segura de sí misma. «Es un placer conocerla, señora Balmaceda. Beltrán me ha contado mucho sobre usted y sobre el rancho. Espero no estar interrumpiendo nada importante». Eudoxia sonrió. «Para nada, hija. Al contrario, qué bueno que viniste». «¿Quieres pasar?» Justo estaba preparando una tarta de manzana. Mónica aceptó encantada y los tres entraron a la casa. Durante la merienda, Eudoxia observó la interacción entre su hijo y Mónica. Había una facilidad en su conversación, un respeto mutuo, un compañerismo que le recordó a cómo habían sido las cosas con su difunto esposo. No parecía haber pretensiones ni juegos, solo dos personas que disfrutaban de la compañía del otro. Mónica le explicó que había venido al rancho porque estaba interesada en implementar algunas de las técnicas que Beltrán había usado en los jacarandás en su propio rancho familiar, que estaba a unas 2 horas de distancia. Era veterinaria de profesión, pero después de la muerte de su padre había tenido que hacerse cargo del rancho de la familia y estaba aprendiendo sobre administración y ganadería. Beltrán le había estado dando consejos por teléfono, pero ella quería ver en persona cómo funcionaban las cosas en los jacarandás. Eudoxia se ofreció a darle un recorrido por el rancho mientras Beltrán terminaba unas tareas pendientes. Las dos mujeres caminaron por los potreros, visitaron los establos, se detuvieron a acariciar a los potros que correteaban cerca de sus madres. «Su hijo es una persona muy especial», dijo Mónica mientras observaban un grupo de caballos pastando. «Me ha ayudado mucho, y no solo con consejos técnicos, también con su actitud, su forma de ver las cosas. Cuando me hice cargo del rancho estaba muy frustrada, pensaba que era demasiado para mí, que nunca podría hacerlo funcionar. Pero Beltrán me hizo ver que era posible, que solo necesitaba paciencia y estar dispuesta a aprender. Ha sido un buen amigo». Eudoxia notó algo en la forma en que Mónica decía esto último, un tono que sugería que tal vez quería ser algo más que amigos, aunque todavía no lo dijera abiertamente. «Beltrán también habla muy bien de ti», respondió Eudoxia. «Dice que eres muy inteligente y dedicada, que tienes un verdadero amor por los animales y la tierra. Eso es algo que él valora mucho». Mónica sonrió. «Es mutuo». «Sabe, señora Balmaceda, cuando conocí a Beltrán hace unos meses, noté de inmediato que era diferente a muchos otros hombres que había conocido. No está tratando de impresionar a nadie, no está pretendiendo ser alguien que no es. Es auténtico, sencillo, honesto. Me contó un poco sobre su matrimonio anterior, sobre cómo había perdido el rumbo y cómo usted lo ayudó a encontrarlo de nuevo. Creo que eso dice mucho de su relación, del tipo de madre que es usted». Eudoxia sintió una calidez en el pecho. «Mi hijo y yo pasamos por momentos muy difíciles», admitió. «Hubo un tiempo en que pensé que lo había perdido para siempre, pero aprendimos los dos que el amor familiar tiene que venir acompañado de respeto y límites. Yo aprendí a no dar todo sin pedir nada a cambio, a defender lo que es mío y lo que valgo, y él aprendió a valorar sus raíces, su historia, y a no avergonzarse de dónde viene. Fue un camino doloroso, pero necesario». Mónica asintió con comprensión. «Suena como una relación saludable construida sobre bases sólidas. Eso es algo raro y valioso».
Cuando regresaron a la casa, Beltrán ya había terminado con sus tareas. Los tres se sentaron en el portal a tomar café y a seguir conversando. Eudoxia escuchaba más que hablaba, observando la dinámica entre Mónica y su hijo. Vio cómo Beltrán se iluminaba cuando hablaba con ella, cómo Mónica lo escuchaba con genuino interés, cómo se reían juntos de chistes internos que compartían. Había una conexión ahí, eso era evidente, pero también había algo más importante. Había respeto. Mónica no trataba de cambiar a Beltrán, no lo miraba con desdén por ser ranchero, no hacía comentarios despectivos sobre su estilo de vida. Al contrario, admiraba lo que él hacía, valoraba su conocimiento, respetaba sus elecciones. Cuando Mónica finalmente se despidió y se fue, ya era casi de noche. Beltrán la acompañó hasta su coche y platicaron unos minutos más antes de que ella se fuera. Eudoxia los observaba desde el portal, sonriendo para sí misma. Cuando Beltrán regresó, ella le preguntó directamente: ¿Es algo serio entre ustedes dos? Beltrán se sonrojó un poco, algo raro en un hombre de casi 40 años. No sé, mamá, estamos conociéndonos. Después del divorcio me prometí que no me apresuraría en ninguna relación, que tomaría las cosas con calma. Pero sí, me gusta Mónica, me gusta mucho. Es inteligente, trabajadora, tiene los pies en la tierra y lo más importante, me acepta como soy. Eso es lo que importa, hijo, dijo Eudoxia, que te acepte como eres, que respete tus decisiones, que valore lo que es importante para ti. Todo lo demás se puede construir sobre esa base. Beltrán sonrió. Aprendí esa lección de la manera difícil, mamá. No la voy a olvidar. Durante los siguientes meses, la relación entre Beltrán y Mónica se fue haciendo más seria. Ella visitaba el rancho con más frecuencia. A veces se quedaba todo el fin de semana ayudando con el trabajo, aprendiendo más técnicas, compartiendo sus propios conocimientos de veterinaria que resultaron muy útiles para mejorar la salud del ganado. Eudoxia la recibía siempre con cariño, disfrutando de tener otra mujer en el rancho, alguien con quien compartir la cocina y las pláticas de mujeres que había extrañado durante tanto tiempo. A diferencia de Calíope, Mónica encajaba perfectamente en la vida del rancho. No le importaba ensuciarse las manos, no se quejaba del calor o del polvo, disfrutaba de la comida casera que Eudoxia preparaba y, lo más importante, trataba a Eudoxia con genuino respeto y cariño. Las dos mujeres desarrollaron una relación cercana, independiente de Beltrán. A veces se quedaban platicando en la cocina después de que Beltrán se iba a dormir, compartiendo historias de sus vidas, aconsejándose mutuamente sobre los pequeños problemas del día a día. Eudoxia veía en Mónica a la hija que nunca tuvo, y Mónica, que había perdido a su propia madre años atrás, encontró en Eudoxia una figura materna que había extrañado. Un año después de que Mónica visitara el rancho por primera vez, Beltrán le propuso matrimonio. Lo hizo de manera sencilla, sin grandes producciones ni haciendas lujosas. Una tarde de domingo, después de un día de trabajo en el rancho, los tres estaban sentados en el portal viendo el atardecer, cuando Beltrán se puso de rodillas frente a Mónica y le preguntó si quería casarse con él. No tenía un anillo caro, solo una sortija de plata con una piedra turquesa que había pertenecido a la abuela de Eudoxia. Mónica se llevó las manos a la boca, sorprendida y emocionada, y entre lágrimas dijo que sí. Eudoxia los abrazó a ambos, sintiendo una felicidad plena, la certeza de que esta vez su hijo había encontrado a la persona correcta. La boda se celebró en el rancho Los Jacarandás, bajo los árboles de jacarandá en flor que le daban nombre al lugar. Fue una ceremonia sencilla, con la gente del pueblo, algunos compañeros de la cooperativa, la familia de Mónica y los pocos tíos y primos que le quedaban a Beltrán. No hubo haciendas lujosas ni cientos de invitados desconocidos, solo las personas que realmente importaban, las que habían estado ahí en las buenas y en las malas. El cura del pueblo ofició una misa corta y emotiva. Beltrán llevaba un traje sencillo pero elegante, Mónica un vestido blanco de algodón que ella misma había elegido, sin pretensiones de alta costura, pero hermoso en su simplicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Beltrán sorprendió a todos al dirigirse primero a su madre antes de hablarle a su novia. «Mamá», dijo con voz emocionada, «antes de comprometerme con Mónica, quiero pedirte perdón públicamente por todo el daño que te causé hace años. Quiero que todos los presentes sepan que tú eres la mujer más fuerte, más valiente y más digna que conozco.
Quiero agradecerte por nunca rendirte conmigo, por enseñarme el valor de las raíces y por mostrarme con tu ejemplo que la dignidad no se negocia por nada ni por nadie. Todo lo bueno que soy hoy es gracias a ti. Eudoxia lloraba abiertamente, igual que muchos de los invitados que conocían la historia. Luego Beltrán se volvió hacia Mónica y le tomó las manos. Mónica, te prometo que voy a respetarte siempre, que voy a valorar lo que eres y de dónde vienes, que nunca voy a pedirte que renuncies a quien eres para complacer a nadie. Te prometo que vamos a construir una vida juntos basada en la honestidad, el trabajo duro y el amor verdadero. Te prometo que voy a ser el hombre que mi madre me enseñó a ser, honesto, trabajador, fiel a sus principios. Mónica respondió con votos igualmente emotivos, prometiendo amar y respetar no solo a Beltrán, sino también a su familia, su historia y su rancho, prometiendo construir juntos un futuro que honrara el pasado. La celebración después de la ceremonia fue alegre y genuina. Hubo música de mariachi contratado del pueblo, comida preparada por varias mujeres de la comunidad que se ofrecieron a ayudar, baile en el patio bajo las estrellas. Don Epifanio dio un discurso emotivo sobre cómo había visto crecer a Beltrán y lo orgulloso que estaba de ver al hombre en que se había convertido. Doña Refugio, que por supuesto no podía faltar, lloró durante toda la ceremonia y luego se encargó de asegurarse de que todos los invitados comieran bien y tuvieran suficiente agua fresca. Eudoxia, vestida con un vestido nuevo que Mónica había insistido en comprarle, un vestido elegante pero apropiado, de color verde oscuro que la hacía ver radiante, bailó con su hijo la pieza tradicional de madre e hijo. Mientras bailaban, Beltrán le susurró al oído: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por enseñarme que el amor también se demuestra poniendo límites». Eudoxia le respondió: «Gracias a ti por darme la oportunidad de ser tu madre otra vez, hijo, por volver a casa». Fue un momento de cierre, de sanación completa, de círculo que se cerraba de la mejor manera posible. Mónica se mudó al rancho después de la boda. Su propio rancho familiar quedó bajo la administración de un primo de confianza, mientras ella dividía su tiempo entre los jacarandás y visitas regulares a su propiedad para supervisar que todo marchara bien. La casa se llenó de nueva vida, de nuevas voces, de nuevas rutinas. Eudoxia, Beltrán y Mónica trabajaban juntos en armonía, cada uno aportando sus conocimientos y habilidades. El rancho continuó creciendo y mejorando. Ganaron premios en exhibiciones regionales, establecieron contactos con compradores internacionales, implementaron nuevas tecnologías que hacían el trabajo más eficiente. Pero más allá del éxito económico, lo que realmente importaba era la paz que se había instalado en los jacarandás. Era un hogar donde reinaba el respeto mutuo, donde se valoraban las raíces y las tradiciones, pero también se abría espacio para la innovación y el crecimiento. Era un lugar donde Eudoxia podía sentarse en el portal al atardecer y sentir que todo había valido la pena. El trabajo duro de tantos años, el dolor de la separación con su hijo, la lucha por defender su dignidad y su patrimonio. Todo había tenido un propósito, todo había conducido a este momento de plenitud. 2 años después de la segunda boda de Beltrán, Mónica quedó embarazada. Eudoxia iba a ser abuela. La noticia la llenó de una alegría que no sabía que todavía era capaz de sentir. Durante el embarazo cuidó de Mónica como si fuera su propia hija, preparándole tés especiales, cocinándole comidas nutritivas, acompañándola a todas las revisiones médicas. Beltrán estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo, leyendo libros sobre paternidad, preparando una habitación especial para el bebé en la casa, construyendo una cuna de madera con sus propias manos. El bebé, una niña, nació una madrugada de primavera, cuando los jacarandás estaban en plena floración. La llamaron Eulalia Secundina, en honor a Eudoxia y a don Secundino, el abuelo que la niña nunca conocería, pero cuyo legado viviría en ella. Cuando pusieron a la bebé en brazos de Eudoxia por primera vez, la abuela de 68 años lloró de felicidad. Miró esa carita arrugada, esos ojos cerrados, esas manitas diminutas y vio el futuro del rancho, la quinta generación de Balmacedas que crecería entre estos árboles y estos animales, que aprendería el valor del trabajo y la importancia de las raíces. Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Eudoxia. Vio crecer a su nieta, le enseñó canciones que su propia madre le había enseñado, le contó historias de la familia, la llevó a caballito por los potreros cuando era lo suficientemente grande. Beltrán y Mónica
resultaron ser padres maravillosos, dedicados pero no sobreprotectores, amorosos pero firmes. Criaban a Eulalia con los mismos valores que Eudoxia había tratado de inculcar en Beltrán: respeto, honestidad, trabajo duro, amor por la tierra. El rancho, los jacarandás, se había convertido en un ejemplo en la región. Otros ganaderos venían a ver cómo estaban haciendo las cosas, a pedir consejos, a aprender de las innovaciones que habían implementado. Beltrán daba talleres gratuitos en la comunidad, compartiendo sus conocimientos de agronomía con quien quisiera aprender. Mónica ofrecía servicios veterinarios a precios accesibles para los rancheros del área que no podían pagar las tarifas de la ciudad. Eudoxia, por su parte, había empezado a documentar la historia del rancho, escribiendo en un cuaderno viejo todas las anécdotas, todos los recuerdos, todo lo que quería que las futuras generaciones supieran sobre su familia y su tierra. Un día, cuando Eulalia tenía 5 años y Eudoxia ya había cumplido 73, la abuela llamó a Beltrán a su habitación. Le dijo que había tomado una decisión importante y que quería hablar con él. Beltrán se sentó en la cama junto a su madre, preocupado de que algo malo estuviera pasando. Pero Eudoxia sonrió y le dijo: «No te preocupes, hijo, no me estoy muriendo todavía, pero sí es hora de que tome ciertas decisiones sobre el futuro del rancho. He estado pensando mucho y he decidido que quiero transferir la propiedad de los jacarandás a tu nombre». Beltrán abrió los ojos con sorpresa. «Mamá, no tienes que hacer eso, el rancho es tuyo y debe seguir siendo tuyo mientras vivas. Yo estoy bien trabajando contigo, no necesito que me lo heredes ahora». Eudoxia negó con la cabeza. «No es una cuestión de necesidad, hijo, es una cuestión de justicia y de confianza. Durante años me aferré a este rancho como lo único que me quedaba, como mi escudo contra el dolor y la traición. Y estuvo bien hacerlo en su momento, fue necesario para protegerme y para enseñarte una lección importante. Pero ahora las cosas son diferentes. Tú has demostrado con creces que valoras este lugar, que lo respetas, que entiendes su significado. Has trabajado duro para mejorarlo, has puesto tu corazón en él, has construido aquí tu familia. Es hora de que sea oficialmente tuyo». «Pero mamá», empezó Beltrán, pero Eudoxia lo interrumpió. «Déjame terminar. Voy a transferir el rancho a tu nombre, pero con una condición. Esta casa específicamente donde hemos vivido siempre, seguirá siendo mía hasta que me muera. Es mi hogar y quiero tener la seguridad de que siempre tendré un lugar donde vivir, donde nadie pueda echarme. El resto de la propiedad, los potreros, los establos, los animales, todo eso será tuyo. Y cuando yo falte, entonces la casa también pasará a ser tuya. ¿Te parece justo?». Beltrán asintió con lágrimas en los ojos. «Más que justo, pero quiero que sepas que nunca tendría que preocuparte por tener un lugar donde vivir. Esta es tu casa y lo será siempre, esté o no esté a tu nombre». «Lo sé, hijo», dijo Eudoxia, «pero yo también aprendí lecciones de todo lo que pasamos. Aprendí que es importante tener algo propio, algo que te dé seguridad y dignidad. Y quiero mantener eso hasta el final, no porque desconfíe de ti, sino porque me hace sentir independiente, me hace sentir que sigo siendo dueña de mi propia vida». Beltrán abrazó a su madre. «Entiendo, mamá, y respeto tu decisión. Haremos los trámites cuando tú digas». Un mes después, con la ayuda del licenciado Contreras, se formalizó la transferencia de propiedad. Beltrán y Mónica se convirtieron oficialmente en los dueños del rancho Los Jacarandás, con la excepción de la casa principal, que permanecería a nombre de Eudoxia hasta su muerte. Hubo una pequeña celebración después de firmar los papeles. Don Epifanio, que seguía siendo el vecino más cercano, a pesar de sus 80 y pico años, vino a brindar con ellos. «Esto es como debe ser», dijo el viejo ranchero. «La tierra pasando de una generación a la siguiente, pero con respeto, con amor, con la certeza de que será bien cuidada. Don Secundino estaría orgulloso de ver cómo resultaron las cosas». Eudoxia sonrió pensando en su padre, en todo lo que le había enseñado, en cómo esas enseñanzas habían sobrevivido a través de los años y las dificultades. Los años siguientes pasaron tranquilos y felices. Eudoxia se fue retirando poco a poco del trabajo físico del rancho, limitándose a tareas más ligeras, dejando las cosas pesadas a los más jóvenes, pero seguía siendo una presencia constante y valiosa, ofreciendo consejos basados en décadas de experiencia, contando historias a su nieta, manteniendo vivas las tradiciones familiares. Eulalia creció fuerte y curiosa, con el mismo amor por los animales que había caracterizado a toda la familia Balmaceda. A los 8 años ya sabía montar,
A los 10 ayudaba con la alimentación de los caballos, a los 12 empezaba a mostrar interés en los aspectos técnicos de la crianza. El rancho seguía prosperando. Beltrán había establecido contactos con compradores de varios estados, incluso algunos del extranjero que estaban interesados en la calidad de los caballos de los jacarandás. Mónica había montado una pequeña clínica veterinaria en parte de los terrenos, donde atendía no solo a los animales del rancho, sino también a los de otros ganaderos de la región. La familia vivía bien, no con lujos extravagantes, pero con la comodidad y la seguridad que da el trabajo honesto y bien remunerado. Eudoxia llegó a los 80 años rodeada de amor y de familia. Su cuerpo ya no era tan fuerte como antes. Le dolían las articulaciones en las mañanas frías, se cansaba más rápido, pero su mente seguía clara y su espíritu seguía firme. Cuando Eulalia, que ya era una jovencita de 15 años, le preguntó un día cuál era el secreto de una vida bien vivida, Eudoxia lo pensó cuidadosamente antes de responder. «Mira, mi niña», le dijo mientras estaban sentadas en el portal, en esas mismas mecedoras donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. «Yo no sé si he vivido una vida perfecta, pero sí sé que he vivido una vida auténtica. Cometí errores, confié demasiado en personas que no lo merecían, me dejé pisotear cuando debí haber puesto límites antes. Pero también aprendí, y las lecciones más importantes que aprendí fueron estas. Primero, nunca renuncies a tu dignidad por nadie, ni siquiera por las personas que amas. Segundo, protege lo que es tuyo, lo que construiste con tu esfuerzo, porque nadie más lo hará por ti. Y tercero, el perdón es importante, pero debe venir acompañado de límites claros y respeto mutuo. No puedes perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado, tienes que perdonar y reconstruir sobre nuevas bases, más sólidas». Eulalia escuchaba con atención, absorbiendo las palabras de su abuela como una esponja. «¿Y nunca te arrepentiste de haber sido tan dura con mi papá cuando trató de vender el rancho?». Eudoxia negó con la cabeza. «No, mija, en ese momento fue exactamente lo que necesitaba hacer. Si hubiera cedido, si hubiera vendido el rancho solo para complacer a tu padre, habríamos perdido todo esto que ves ahora. Tu padre habría usado el dinero para un negocio que probablemente habría fracasado. Yo me habría quedado sin nada y cuando las cosas se pusieran difíciles en su matrimonio, no habría tenido un lugar a donde regresar. Decir no en ese momento, poner ese límite, fue un acto de amor, aunque él no lo entendiera así en su momento». «¿Y cómo supiste que era el momento correcto para darle el rancho después?», preguntó Eulalia. Eudoxia sonrió. «Lo supe cuando vi que tu padre había cambiado de verdad, no solo de palabras sino de corazón. Lo supe cuando lo vi trabajar el rancho con amor y dedicación, cuando lo vi tratar a tu madre con respeto y como igual, cuando lo vi ser humilde y dispuesto a aprender. Lo supe cuando ya no me pidió más el rancho, cuando dejó de verlo como una propiedad que le correspondía por derecho y empezó a verlo como un legado que había que ganarse. Ese fue el momento en que supe que estaba listo para recibirlo». Pasaron los años. Eudoxia cumplió 85, luego 90. Su cuerpo se fue debilitando, pero su mente permanecía clara casi hasta el final. Seguía sentándose en el portal todas las tardes, viendo los atardeceres que tanto amaba, escuchando los sonidos del rancho que la habían acompañado toda su vida. Eulalia, ya una joven de 20 años estudiando veterinaria como su madre, venía a visitarla todos los fines de semana, trayéndole dulces del pueblo y quedándose a platicar horas enteras. Una tarde de octubre, cuando los jacarandás estaban comenzando a florecer otra vez, Eudoxia llamó a Beltrán, Mónica y Eulalia. Les dijo que quería hablar con todos juntos. Se sentaron alrededor de ella en el portal, todos sabiendo de alguna manera que esta conversación sería importante. Eudoxia los miró con ojos cansados pero llenos de amor. «Quiero que sepan», dijo con voz suave pero firme, «que he vivido una vida plena. No fue una vida fácil, no fue una vida perfecta, pero fue mi vida y la viví con la cabeza en alto. Vi a mi hijo perderse y regresar, vi este rancho casi morir y luego florecer. Vi nacer a mi nieta y verla crecer fuerte y hermosa. No me arrepiento de nada, ni siquiera de los momentos más dolorosos porque todos fueron parte del camino que me trajo hasta aquí». Se detuvo para tomar aliento. La edad pesaba en sus pulmones. El rancho Los Jacarandás es más que un pedazo de tierra. Es la historia de nuestra familia, es el testimonio de que se puede caer y levantarse, de que se puede perder y recuperar, de que el amor y el respeto pueden sobrevivir incluso a las peores tormentas. Quiero que lo cuiden, que lo valoren,
que lo pasen a las siguientes generaciones, no solo como una propiedad, sino como un legado de dignidad y trabajo honesto. Los tres asintieron con lágrimas en los ojos. Y quiero que recuerden siempre, continuó Eudoxia, que el amor verdadero no significa darlo todo sin límites. El amor verdadero significa respeto mutuo, límites claros y la valentía de defender lo que es correcto incluso cuando duele. Eso es lo que quiero que recuerden de mí. Eudoxia Balmaceda murió en su cama 3 semanas después, rodeada de su familia, en la casa que siempre fue suya, en el rancho que defendió con uñas y dientes. Fue un fallecimiento tranquilo, como de quien ha completado su tarea y puede finalmente descansar. El funeral se celebró en el rancho, bajo los jacarandás en flor, con todo el pueblo presente. No hubo lágrimas de desesperación, sino de gratitud. No hubo lamentos, sino celebración de una vida bien vivida. Beltrán dio el elogio fúnebre, hablando de su madre como la mujer fuerte que nunca se rindió, que le enseñó las lecciones más importantes de su vida, que supo amar con firmeza y perdonar con dignidad. Habló de cómo ella salvó el rancho y al hacerlo, salvó también a su familia. Habló de cómo su negativa a vender el rancho, que en su momento le pareció un acto de egoísmo, resultó ser el acto de amor más grande que pudo haber hecho por él. El rancho, los jacarandás, continuó prosperando bajo la administración de Beltrán y Mónica, y eventualmente pasaría a manos de Eulalia, quien lo cuidaría con el mismo amor y dedicación que su abuela. La historia de Eudoxia Balmaceda se convirtió en leyenda en San Jerónimo del Valle, contada una y otra vez como ejemplo de dignidad, resiliencia y del poder que tiene una mujer cuando decide, incluso tarde, que ya no permitirá ser humillada. No porque sea vengativa, sino porque finalmente entendió que el respeto propio no es negociable, que el amor verdadero debe incluir límites claros y que a veces la mejor forma de amar a alguien es enseñarle, aunque duela, que no todo se entrega sin condiciones. Y el rancho Los Jacarandás siguió en pie, no solo como un lugar físico, sino como el símbolo viviente de una mujer que aprendió que defender lo suyo no era egoísmo, sino supervivencia, no era rencor, sino dignidad.